primero de nada, gracias a Ramón y a la universidad por la invitación. Siempre es un gusto compartir por el trabajo de investigación, ¿no?, que uno hace con tanta pasión, que por lo menos en nuestro caso, ¿no?, que hacemos investigación vinculada mucho a la experiencia concreta que estamos haciendo. Y quería empezar con este vídeo, que supongo que alguno habréis visto. Es un análisis, estoy poniendo solo una parte, es un análisis de la Universidad de Zaragoza de Biocomputación y Sistemas Complejos, y es un análisis de los meses. Aquí podéis ver las fechas, ¿vale?, que es, ahora estamos en el 7 de mayo, ¿vale?, el 2011, y lo que estamos viendo es el flujo de interacción de Twitter, de los hashtags del 15M previamente a la acampada, ¿no?, que la gente dice, no, ha empezado el 15 de mayo, ha empezado el 15M. No, el 15M empezamos a organizarlo 3 meses antes. Y estos son los flujos de redes, de Twitter, que muestran pues la interacción entre las distintas ciudades en Twitter. Y ahora vais a ver, pues, este vídeo tiene como una musiquilla, muy chulo. Pero bueno, estamos el 13 de mayo, ya se está calentando la manifestación, va a ver como el flujo de interacción de Twitter pues empieza a crecer vinculado pues a los acontecimientos, ¿no? Aquí empieza pues el día de la manifestación, muy curioso porque a la hora de comer se ve que hay una pausa, que nadie tuitea a la hora de comer. Pero ahora empieza todo el jaleo de la movilización, ¿no? Y pues veis pues toda la interacción de los tweets en tiempo real, ¿no?, que va cambiando por hora. Y este vídeo nos gusta mucho porque refleja muy bien, o sea, la limitación de los marcos conceptuales teóricos para pensar los fenómenos que estamos intentando comprender, ¿vale? O sea, las teorías de movimientos sociales creemos que no se adecuan a una interacción de una complejidad de este tipo, ¿no?, a unos sistemas de autoorganización. Aquí podéis ver ya cuando desalojan la acampada Sol, bueno, la primera, ¿no?, después de la noche de la Mani, se queda la gente ahí, desalojan y ya, ¿no?, hay el desalojo por la noche, y como todo el mundo en las 60 ciudades había estado viendo qué pasa después, la tele no salía nada y estaba viendo la red, pues se generó pues ese efecto de autoorganización brutal de esa circulación. A mí siempre me gusta enseñar este vídeo porque es como la revolución y la guerra de las galaxias, ¿no?, porque es como esta cosa así medio de videojuego, ¿no?, pero que muestra de alguna manera este fenómeno de autoorganización social, este fenómeno emergente que no podemos entenderlo bajo los paradigmas clásicos de los movimientos sociales. Por eso nosotros hemos ido de alguna manera a las ciencias complejas, a la biología, para entender pues estas dinámicas de autoorganización, ¿no? Y claro, los fenómenos que se están dando aquí son flujos de información, pero también de afecto, de emociones, de imagen, ¿no?, que eso hablaremos también, ¿no?, y cómo se dan esos procesos de autoorganización política. Bueno, esto era solo la introducción y ahora vamos aquí a la presentación. Voy a ir rápido y voy a dar bastante tela, ¿vale?, porque la idea es tratar de explicar una síntesis de la investigación que tenemos publicada en Internet, que está en esta web, en Data Analysis, ¿vale? Aquí está la investigación. Ahora saldrá un libro con un prólogo de Manuel Castel y 2 capítulos nuevos, uno sobre la relación entre las redes cerebrales y las redes del 15M. Bueno, y aquí podéis descargaros la investigación, y esta, que después dejaré los links por ahí, CivilSC es nuestra web del departamento y es el grupo un poco de investigación, ¿no? Y Data Analysis es el colectivo, ¿no?, de investigadores con el que gran parte de esta investigación que yo cuento no es mío el trabajo, sino es un trabajo colectivo que está dentro y fuera de la universidad, dentro y fuera de la academia. Bueno, es todo mucho dentro y fuera de muchas cosas, y con una perspectiva que nosotros llamamos de transdisciplinar o transdisciplinar data, que sería pues cómo somos capaces o intentamos recoger un montón de conocimientos de disciplinas y de investigadores distintos, ¿no? En nuestro equipo hay gente de teoría de la complejidad, de física, matemáticos, gente de ciencia de la computación. Bueno, yo tengo formación de psicología, aunque me dedico un poco a las varietés, pero bueno, tenemos un equipo con una variedad de conocimiento y de saberes que nos ha permitido afrontar pues, la investigación desde un punto de vista bastante heterodoxo y creemos que de alguna manera original. Bueno, pues yo voy a presentar la primera parte sobre una síntesis muy rápida de algunas conclusiones del estudio que hemos hecho, que está publicado en Internet, que se llama la Tecnopolítica y 15M, la potencia de las multitudes conectadas, que comprende una temporalidad entre
unos meses antes del 15M hasta julio de 2012, ¿vale? Ahí hemos hecho un estudio bastante sistemático y serio y minucioso de ese proceso, ¿no? Y hasta ahí dura ese trabajo, ¿no? Y el que está publicado, pero después voy a contar un poco la evolución desde el 2012 hasta hoy, que es un trabajo más que no está publicado y que está work in progress y que no está acabado, pero que de alguna manera sitúa la hipótesis del momento, ¿no? Bueno, una de las ideas como base de nuestra investigación es que vivimos una especie de devenir cyborg de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto, no? Que vivimos un proceso de digitalización, ¿no? Y de conexión entre los mundos digitales y nuestra vida cada vez más fuerte. O sea, eso pues ya estáis todo el día en vuestros WhatsApp y vuestros Telegram y nuestra vida se ha digitalizado irreversiblemente y es un proceso sin retorno. No va a haber un mundo con menos tecnología, va a haber un mundo cada vez con más tecnología y, bueno, hay solo un dato, pues, o sea, la aceleración, el crecimiento de Internet en número de usuarios es el triple de rápido que la televisión y la radio muchísimo más. Entonces, claro, la aceleración de esa digitalización es un camino sin retorno, aparte que el salto es continuamente muy rápido y contra más estemos en esa ola, más podemos comprender el proceso de transformación de la subjetividad, de las formas de vida, de las formas de percepción, de las formas de acción política que se están dando, ¿no? Uno de los puntos clave de nuestra investigación también es esa relación entre tecnología y cambio social, ¿no? O sea, nuestra hipótesis es que siempre ha habido una relación entre la transformación social y la tecnología. Había un estudio que mostraba cómo en la primera internacional utilizaban el telégrafo, empezaron a utilizar para convocar el telégrafo, ¿no? O sea, que la tecnopolítica, de alguna manera, esta relación entre la anticipación, entre las prácticas políticas y el uso de la tecnología para la emancipación, no es una cosa nueva, pero sí es tremendamente novedosa y poderosa en este momento, ¿no? Se puede decir que cada ola de las tecnologías y de los movimientos, cuando se conectan, ¿no? Se agencian estos elementos, pues generan nuevas posibilidades de transformación, ¿no? Entonces, o sea, nosotros tenemos como el intento de analizar el cómo se construyen esas mentalidades, esas competencias colectivas, cómo se conectan esas estrategias, esas técnicas de comunicación, ¿no? Y todo eso genera nuevos procesos de innovación tecnopolítica, ¿no? Que combinan estos dos elementos. Bueno, ya me voy un poco, esto lo explicamos normalmente mucho más tiempo, pero voy a hacer una genealogía muy rápida de algunos elementos que creemos que son importantes para entender el 15M. Tenemos una de las hipótesis que se ha verificado en la investigación es que el movimiento más importante, tanto los procedimientos, la forma, que en la gestación del 15M es toda la masa crítica que se construye entre el 2007 y el 2011 del movimiento de la Ley Sinde, no sé si conocéis, ¿no? Del movimiento en defensa de Internet, ¿no? que es uno de los que más que he vivido, ¿no? Pero para todo el movimiento que se genera de la cultura libre, ¿no? Cuando se empieza a decir, bueno, vosotros vivís Internet y compartís archivos, pero ahora esto es ilegal y ahora os vamos a criminalizar y tal. Entonces, pues ahí se genera un movimiento bastante fuerte en Internet, que empieza a autoorganizarse y, consigamos echar al Molina, no sé si acordáis que fue ministro, después le hicimos la guerra a la Sinde, se construyó pues, una cultura política de intervención en Internet, sin empezar en la calle, pues bastante inteligente, que duró. Una de las formas que hemos comprobado esto, ¿no? Es una de las técnicas que le ha hecho un compañero nuestro, se llama Alberto Lumbreras, que ha hecho una técnica que se llama análisis de las bandadas de hashtag, ¿vale? Que analiza cuánta gente viene de un hashtag a otro. Entonces, lo que nosotros analizamos era cuánta gente venía del hashtag Ley Sinde, ¿no? Y no les votes, ¿no? Bueno, sabéis que fue otra parte importante, ¿no? Dijo, los partidos que apoyen esta ley de Internet, no les votes porque están en contra de lo que está pidiendo la gente. No sé si os acordáis, en 2010, cuando se anunció la Ley Sinde, apoyada por PP, PSOE y CiU, los partidos del régimen, salió un manifiesto que tuvo 200.000 apoyos en un día, ¿vale? Que nosotros decíamos, ¿quién son estas 200.000 personas que en un día han apoyado este movimiento, ¿no? Aquí hay una masa crítica, ¿no? Pues lo que hemos visto analizando con esa técnica de Alberto Lumbreras de banda de hashtag es que el 31% de los usuarios que tuitearon Spanish Revolution venía de No Les Votes, lo cual confirma que un tercio, más o menos, de los usuarios pues venían de ese movimiento.
Esto es una red de otro de nuestros investigadores, Pablo Aragón, que analiza del 13 y 14 de mayo, es decir, los días anteriores, la red de Twitter de los hashtags vinculados al 15M, ¿no? Y es interesante ver porque es una red muy pequeña, tiene como 3.000 nodos, y donde los nodos centrales pues son pues, gente de Democracia Real Ya, tanto la identidad colectiva como de distintos colectivos, gente del activismo digital, de este que venimos hablando de la ley Sydney y tal, y después celebridades que hicieron algún retweet como Berto Romero el jueves y así. Pero como veis, la red es muy pequeña, ¿no? Pero está protagonizada y liderada por esas identidades colectivas, ¿no? Después veremos la red que viene después. Bueno, hay una serie de que nosotros hablamos de aprendizajes tecnopolíticos, es decir, de saberes y conocimientos que fuimos adquiriendo los años anteriores del 15M, que después del 15M estallaron y se multiplicaron, ¿no? Por un lado, aprendimos a lanzar campañas de trending topics para convertirlo en los temas más hablados del momento, aprendimos a hacer vídeos virales, aprendimos a hacer fanpage para que circularan bien pues las campañas, se montó N-1, se hizo el mapa de un corruptódromo del No Les Vote, bueno, hubo una serie de hitos y de experiencias en ese 2007 al 2011 que fueron el aprendizaje que mucha gente después utilizó en el 15M para otro ¿no? Y fue interesante ver cómo ese movimiento evolucionó, porque era un movimiento totalmente virtual, ¿no? Pero que en un momento era, bueno, somos 200.000 personas que estamos por esto, en algún momento seremos capaces de ponerle cuerpo y sacar de la red a la calle esta masa crítica, ¿no? Que ahí era donde era la convocatoria, ¿no? De la red a la calle, ¿no? Y esa era la hipótesis que intentamos verificar el 15 de mayo, o sea, con una convocatoria más viral y ampliada y que tuvo sus resultados, ¿no? Bueno, estoy hablando mucho de tecnopolítica, pero como sé que estamos en un espacio de filosofía, a mí me gusta mucho la filosofía y una de las cosas que estoy bastante contento del trabajo es que la gran mayoría de los conceptos que utilizamos son nuestros. O sea, nosotros hemos hecho un esfuerzo por no decir, ah, no, esto es lo que decía Foucault, Negri y tal. O sea, no decir, los autores del pasado decían algo que está pasando que es nuevo y que es un acontecimiento, y el acontecimiento tiene una novedad histórica. O sea, abre una novedad que te obliga a pensar desde la inmanencia del proceso y no a verificar, no, esto ya lo decía Marx, esto ya lo decía la clase obrera. O sea, hemos hecho un esfuerzo serio por intentar, como dice una autora mexicana con la que trabajo, Rosana Reguillo, de construir categorías nativas que nacen de la propia experiencia y de alguna manera de estos movimientos. Bueno, tecnopolítica, el concepto fundamentalmente partiría de la idea de un uso táctico y estratégico de tanto las herramientas digitales como las identidades colectivas en Internet para la comunicación, la acción y la organización colectiva, ¿vale? Uso táctico y estratégico de la identidad y las herramientas digitales para la comunicación, organización y acción colectiva, ¿vale? Es decir, cómo hay nosotros hablamos de unas multitudes conectadas, una capacidad colectiva que ha madurado también en una época hiperconectada, ¿no? En la sociedad red que llama Manuel Castel, para generar procesos de autoorganización política que ya no están mediados o construidos de las formas clásicas, ¿no? Mediadas por la representación política. O sea, lo que permite la red es pues, la capacidad de desintermediar las relaciones sociales y de generar procesos de politización directo, ¿no? Que es pues, a través de la mediación tecnológica. Y eso es lo que vimos, pues yo qué sé, la primavera árabe. Yo recuerdo estar viendo los streams de Túnez y de Egipto y irme a ver la fanpage del grupo de Khaled Said y tener, pues no sé si en ese momento tenía 250.000 personas que estaban ahí discutiendo y digo, aquí está pasando algo. O sea, 20.000 personas discutiendo un post en Facebook sobre la revuelta, no lo habíamos visto antes, ¿no? Pues hay esa apropiación estratégica y política de la tecnología para la intervención, ¿sí? ¿Vale? Porque este es un concepto importante sobre el que vamos a trabajar todo el rato. Bueno, tecnopolítica no sería ciberactivismo. ¿Y por qué? O sea, porque el ciberactivismo sería la intervención solo en el espacio virtual. O sea, y nuestra visión es cómo se interviene en la fuerza que te da la red para intervenir, y después lo explicaré, en el circuito multicapa, es decir, cómo se utiliza la red para ir a la calle y cómo hay una retroalimentación de eso, ¿vale? No sería solo el activismo en Internet, ¿vale? Ni tampoco sería clicktivismo, ¿no? Que es, hay gente como que cree que le va a dar un me gusta a un Facebook y el sistema capitalista va a caer, y no es así, ¿no?
¿Sabes? No es una idea banal o simplificada de que pongo una petición en Chain y el sistema... No, es una visión fuerte de la acción política estratégica en las condiciones de una sociedad red, una sociedad conectada, ¿vale? Bueno, algunos datos de alguna encuesta o trabajos de investigación que no son nuestros, pero que hemos recogido y que creemos que son interesantes para verificar un poco la centralidad de esta tecnopolítica en el 15M. Bueno, ¿cómo se enteraron la gente de la manifestación del 15M? Bueno, pues el 82,28%, es decir, tenían redes sociales. Solo el 6% de la gente que participó en la primera movilización del 15M no tenía ninguna red social, ¿vale? Y casi el 90% utilizó Facebook, o se enteró por Facebook, el 53% por Twitter, 20 y otras, ¿vale? Otro dato interesante era cuando le preguntaba a la gente si había pertenecido a algún tipo de organización social, ¿no? Porque había... ¿Quién ha organizado el 15M? ¿No? Bueno, algunos decían, Rubalcaba. No, Rubalcaba no, sí. Entonces, o no, los movimientos sociales. Es que no, los movimientos sociales tampoco. O sea, el 76%, yo vengo de esa trayectoria, pero realmente mis amigos de movimientos sociales, como era una cosa de internet, decían, no, esto no va a ser importante. Y yo lo que estaba viendo es que había miles de personas organizándose en red sin conocerse, y este dato lo demuestra, ¿no? 76% de la gente no participaba en ninguna organización formal, y lo demás pues venía el 10% de ONG y algunos muy pocos en sindicatos. Otra encuesta interesante, que yo creo que es relevante para entender la dimensión híbrida de este movimiento, que hay un compañero que trabaja sobre eso, se llama José Candón, que os recomiendo también su trabajo. Pero bueno, este dato que explica las formas de participación en el 15M y te da un 96% en Facebook, a las manifestaciones del 15M un 66%, a las asambleas 66%, Twitter 45%, esto no lo veo bien, asambleas de barrio 34%, acampando 25%, bueno, lo que te muestra claramente es que hay una hibridación de las prácticas y que ya no tiene más sentido decir está lo digital y está lo analógico, porque en la acampada había lo digital y lo analógico, porque había internet, ¿no? Ahora hay internet en la calle, aunque la gente que no lo crea. Entonces hay una hibridación cada vez más fuerte y que hace indistinguible, ¿no? Esta intervención política. Bueno, los índices de apoyo y de participación realmente inéditos, ¿no? Las distintas encuestas que salieron situaban que había como un kernel muy activo, un grupo de gente muy activa que estaba en lo digital, lo analógico, la acampada, que era 1,5 millones de personas, que se dice pronto que es muchísima gente. Entre 6 millones y 8,5 millones participaron activamente, que eso puede ser desde internet o yendo a las manifestaciones y tal. Y las distintas encuestas planteaban que de 47 millones de españoles, pues 34 apoyaron o simpatizando con los motivos o las demandas. Es decir, estamos hablando de una cosa muy grande, muy profunda y que impacta de manera transversal a la sociedad, ¿no? Bueno, estos son algunos datos así un poco... se me ha descargado eso ahí, no sé por qué. Bueno, en el mes del 15M creció el 17% del tráfico de Internet, el 20% en la semana de la explosión del movimiento el tráfico de datos, ¿vale?, de teléfonos móviles, pero también hubo una modificación de lo que yo llamo las dietas cognitivas, ¿vale?, de la cantidad de información que procedemos, qué tipo de información procesamos y cómo lo hacemos, ¿no? O sea, se disparó el uso de mensajería y redes sociales y la gente se descargó menos películas y hizo menos juegos online, que me parece también significativo. No solo aumentó el consumo de conectividad y de internet, sino que también se orientó a una forma específica. Bueno, esto es uno de los modelos teóricos que más nos interesa y que hemos avanzado bastante, aunque nos queda bastante trabajo por hacer, es lo que nosotros llamamos el análisis multicapa, ¿vale? Que para nosotros es muy importante entender hoy cómo se da la disputa política de la comunicación, ¿vale? La disputa de la política de la comunicación ya no solo se da en una capa, ya no solo se da en la capa del mainstream, que también, ¿no? Estos serían pues las tres capas: la capa física de la calle, ¿no?, las plazas, las calles, no sé qué; las distintas capas digitales, Facebook, Twitter, Meneame, las que van cambiando según cada momento; y después las capas mainstream, ¿no?, los periódicos, la tele y tal, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos de comprender es cómo se da la disputa en la autoorganización política, ¿no?, de un movimiento, pero también cómo el poder contrapone sus propias visiones a eso y cómo se disputa, o sea, la afectación de las mentes, de los cuerpos, de la emoción de la gente para movilizar una protesta o no. Pongo un ejemplo.
sea, en el 15M que tuvimos, ¿no? Pues sabíamos que lo que teníamos era la capacidad de intervenir en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Twenty y tal, y de construir durante 3 meses una energía muy fuerte aquí, ¿vale? Los medios pasaban, como siempre, ¿no? No les interesa pues que nada que no esté en el tal. Bueno, ahora se tienen que mover porque, claro, todo el mundo los empuja, pero en ese momento había un bloqueo mediático enorme y nuestra estrategia fue, ocupamos todos los canales de redes sociales, concentramos la energía, ¿no? Como una bola de dragón de Goku, y la lanzamos a la calle, ¿no? De alguna manera lo que hacemos es retroalimentar la calle y la red para obligar al mainstream a tener que amplificar tu señal. Eso fue básicamente lo que hicimos, ¿vale? O sea, acumular esa energía en la red, movilizar y construir la comunidad y la campaña envolvente. Después veremos, porque después cuando llegamos a Podemos, veremos que Podemos también ha hecho el multicapa, pero de otra manera, ¿vale? Pero para que esta retroalimentación, teniendo la acampada aquí, obligara al mainstream a tener que seguir y amplificar nuestra señal, ¿vale? ¿Cuánto tiempo voy? No, espere, lo he roto ya. Sí. ¿Cuánto llevo? Llevo ya media hora. Bueno, uno de los elementos importantes para nosotros es entender cómo están conectados los cerebros y los estados de ánimo, porque las redes también tienen estados de ánimo. Tú entras al Twitter o al Facebook y tú puedes ver si la gente está cabreada o está alegre o está tal, ¿no? Entonces, o sea, nosotros habíamos vivido esa experiencia tan fuerte emocional en el 15M y queríamos ver que, de alguna manera, qué estaba pasando y cómo había afectado eso y si éramos capaces de entender cómo se estaban contagiando las emociones en el campo online y offline, ¿no? Yo recuerdo muy bien el día que habían desalojado Sol, pero al día siguiente, claro, se había convocado para reconquistar Sol. Y recuerdo un streaming, porque claro, habían cercado Sol, y el streaming pues estaba viendo cómo la gente llegaba a la plaza y cómo la policía, ¿sabe? Había tantos manifestantes que al final tuvo que irse y pues 40.000 personas reconquistaron Sol. Y recuerdo muy bien el día que estaba viendo el streaming y la gente, la plaza en un momento dado se calla y empieza a cantar. Ha empezado la revolución, ha empezado. O sea, toda la plaza empieza a vibrar al mismo tiempo. O sea, y surge una fuerza enorme. Yo recuerdo de verlo y digo, ¡guau! O sea, vamos a ocupar todas las plazas mañana, ¿sabes? Entonces, y a partir de esa emoción que se transmite, de ese espacio físico que vibra, ¿no? Y que te conecta con el streaming, que me toca el cuerpo, me emociona y me involucra, ¿sabes? Se hace un efecto de reverberación y de contaminación afectiva en tiempo real a una velocidad, pues, la del sonido, la de la luz y de los bits, que involucra los cuerpos y genera ese proceso de autoorganización colectiva que veíamos en el vídeo que ponía antes, ¿no? Entonces, uno de los trabajos que hemos hecho con Óscar Marín Miró, que es otro compañero de Data Analysis, ha sido un análisis de las emociones que se generaron en el 15M, ¿vale? Entonces, esto es una técnica, después si queréis lo explico con más detalle, pero por ahí rápido porque hay mucho que contar. Esto es una técnica de análisis que se llama Mood Analysis, ¿vale? De data mining, que analiza los estados de ánimo. Aquí podéis ver, bueno, esto también está con un timeline que va desde los meses anteriores hasta el 15M, y voy a poner aquí los días más cercanos para que veáis cómo crece. O sea, aquí, por ejemplo, el número de perfiles está en 2000, ¿no? Y la carga emocional ya es muy alta, está en 16, 17% y tal. Pero ahora vais a ver, o sea, cómo va a crecer los días de la explosión, está en 2000 perfiles, ¿vale? El día 14 ya va a 2.500 perfiles que están participando, el día 15 7.000, el día 16 casi 9.000, el día 17 15.000, ¿sabes? Cómo va explosionando el número de participación y el número de afecto y de emocionalidad, ¿no? Cómo sube el empoderamiento y la indignación, ¿no? Vinculado al lenguaje que hay en los tweets. Lo que hacemos es analizar con unos diccionarios cuál es la carga emocional que está asociada a la viralidad, ¿no? La viralidad es un concepto clave, ¿no? Porque nos muestra cómo se propagan, ¿no? Las redes, la comunicación en la red, y lo que hemos visto, ¿no? Y hay bastante, bueno, hay una parte de trabajo empírico sobre el tema, que a mayor viralidad, la emocionalidad y la viralidad están relacionados, ¿vale? Contra más emocionalidad, normalmente hay mayor viralidad, ¿no? Y esto es un elemento muy interesante, ¿no? Porque uno de los elementos clave que nosotros estamos trabajando es la relación entre
tecnología o tecnopolítica, esta visión tecnológica de la política y de su apropiación y la relación con las emociones, ¿vale? Cómo se propagan fenómenos de autoorganización social vinculando, ¿no? Cómo conecta la tecnología, esa emocionalidad y cómo se construye esos estados de ánimo, que es lo que ha sido capaz de construir el 15M, autoconstruir sus propios estados de ánimo, ¿no? Bueno, las dos emociones dominantes en este trabajo son la indignación y el empoderamiento. Después, si queréis, os puedo explicar mejor elementos de esto, pero una cuestión que yo creo que es relevante de los resultados es que los tweets de este dataset del 15M y los tweets del 15M tienen el doble de carga emocional que una muestra estándar de tweets, ¿vale? Que yo creo que es un dato bastante significativo para explicar eso. Pero bueno, también queríamos saber qué es lo que estaba pasando a nivel del lenguaje, ¿no? Del 15M. Entonces, otro trabajo también con Óscar Marín, miró con el mismo, son 1.200.000 tweets, analiza pues otros dos parámetros que tienen que ver con la cohesión y la temperatura del lenguaje. No sé si lo veis muy bien, si podéis apagar una pequeña luz quizás se vea un pelín mejor, o sea, aunque sea un segundo. O sea, aquí lo que vais viendo es, ahí un poco mejor, bueno, más o menos, ¿no? Bueno, veis una serie de términos, ¿vale?, que están relacionados entre sí y cuanta más cerca está del 15M, vais a ver que más se cohesionan los términos, ¿vale? Sí, un momento y... O sea, se van a cohesionar cada vez más los términos vinculados al lenguaje que se va transformando según el vocabulario que va pasando del 15M. ¿Entiendes? ¿Vale? Entonces, mira, esto es el día que intentan desalojar la acampada de Plaza Cataluña y lo que podemos ver es cómo... ¿qué es lo que pasa con el lenguaje cuando hay un momento revolucionario, una expresión colectiva como esto? Pues lo que pasa aquí es que hay una cohesión enorme del lenguaje, es decir, miles de personas están... Esto es como si fuera la nube mental de esa inteligencia colectiva, ¿no? Miles de personas están hablando al mismo tiempo, con las mismas palabras y de las mismas cosas, ¿no? Y no es un lenguaje codificado, es un lenguaje que va cambiando según el momento y lo que está pasando, ¿no? Y también lo que podemos ver es la cohesión, ¿no?, que va contra más cohesionado, pues más está unificada esa mente colectiva de la multitud conectada, y también podemos ver la temperatura del lenguaje, que tiene que ver pues cuánto los términos son novedosos respecto a los términos anteriores. Por ejemplo, la palabra sol no existe y en un momento dado se convierte en la primera palabra del vocabulario, ¿no? Entonces tiene una temperatura muy alta. ¿Se entiende? ¿Vamos bien o qué? Voy un poco rápido, pero hay mucha cosa que os veo con cara de esto. Pero bueno, sigo. Voy. A ver. Bueno, esta es la propagación de la que hablo, ¿no?, de esta propagación, ¿no?, que fue a nivel global, pero también a nivel de acampadas y en el mundo, ¿no?, toda esta afectividad y esta comunicación autoorganizada de esta fase de explosión, ¿no? Si antes os enseñaba la topología, este también es trabajo de Pablo Aragón, de la red súper pequeña de 2 días antes del 15M, esta es la red del 15 al 22 de mayo que tiene 110.000 nodos. Se pasamos una red de 3.000 a una de 110.000 que otra vez está liderada por las identidades colectivas, que esta es una cuestión bastante importante, ¿no? Democracia Real Ya, Acampada Sol, no son las identidades colectivas las que lideran el proceso, no son las identidades más fuertes, ¿no?, aunque también hay medios, informadores y activistas digitales, ¿no? Pero creo que es importante quedarnos con esa centralidad de las identidades colectivas y esa explosión. Bueno, en física hay un concepto que se llama transición de fase, que es muy típico de los sistemas naturales, que también vemos aquí, ¿no? Hay un crecimiento exponencial, un pico enorme del proceso de autoorganización. Vale, esto no es lo que estoy buscando aquí. Vale, pues lo que decimos, nosotros hablamos de un acontecimiento que es un acontecimiento aumentado, ¿no? Lo mismo que el mayo del 68 podemos decir que es un acontecimiento, pues un acontecimiento interconectado en una época de la sociedad red genera lo que nosotros llamamos un acontecimiento aumentado, ¿no? La propia dimensión comunicativa de la interacción genera un movimiento y un conjunto de identidades, que aquí vemos una capa de Twitter, pero podríamos ver el Facebook, podríamos ver, se crea todo un movimiento red, un entramado de cuentas colectivas, de perfiles que crecen, ¿no? Por ejemplo, todas estas naranjas son cuentas colectivas que surgen del 15 de mayo a un mes después. O sea, se crea todo un ecosistema de identidades colectivas que nace y crece de la acampada de los de Democracia Real Ya, que crece en esos días. Vale, este es otro trabajo de Pablo Aragón que muestra, esta es la red de los partidos, que no se tocan y no interaccionan entre sí,
y esta es la red del 15M, creo que el 12 y 15M, ¿no? que nos muestra pues, un cambio de paradigma que estamos viendo entre cómo funcionan unas redes complementarias, ¿no? que cooperan entre sí, como las del 15M, como frente a las redes competitivas de los partidos que en realidad funcionan con otra lógica. Bueno, ¿cuánto llevo, Ramón? Porque se me está yendo bastante. Vale. Bueno, ahora voy... Eso es un resumen muy rápido de algunas de las conclusiones bases de nuestra investigación, y ahora un poco voy a presentar el trabajo, que no tiene la misma... O sea, estos son hipótesis, ¿vale? Hipótesis que estoy investigando y que estamos trabajando en ellas, pero que tratan de analizar pues, la evolución, ¿no? Desde lo que está hablando, sobre todo de la fase de la explosión y de cómo empieza a evolucionar el movimiento pues, desde el 2012 hasta hoy, ¿no? O sea, entonces, esta parte, ¿no? Porque si creemos que un poco la hipótesis que el acontecimiento, ¿no? del 15M tiene una dimensión destituyente, de alguna manera te hace dejar de creer en el sistema que está establecido, ¿no? convirtiendo, ¿no? en el acontecimiento envejeció los sistemas, los partidos, los sindicatos, incluso los propios movimientos sociales, de alguna manera el acontecimiento envejece, ¿no? y destituye a parte de ese régimen, pero al mismo tiempo estamos viendo una dimensión constituyente, una dimensión de la emergencia de una nueva estructura social, que entiendo que es la fase en la que estamos, ¿no? En esta fase que hemos llamado pues, de asalto a las instituciones, o de cómo se combina esta dimensión destituyente y constituyente. Bueno, seguimos un poco, ¿no? con el planteamiento, ¿no? Cómo se dan estos circuitos, ¿no? entre este uso político y estratégico, ¿no? que genera una novedad en el 15M, ¿no? y que genera pues la ruptura del bloqueo mediático y estos circuitos de interacción entre las capas físicas, las capas de las redes sociales, ¿no? y la capa mediática. Bueno, esto ya está aquí. La centralidad de las identidades colectivas, ¿no? de las que he hablado, de democracia real ya, de cómo van proliferando, estas son de otros países. O sea, estos movimientos son movimientos marginales, son movimientos transversales, con una característica común, porque también estamos estudiando los movimientos, el Yo Soy 132 en México, ¿no? porque esto es todo un ciclo, ¿no? de alguna manera, desde la primavera árabe del 2010, desde Túnez a Egipto, ¿no? España con el 15M, después Occupy Wall Street en 2011, después en 2012 vino México, en 2013 Taksim, Turquía, y Brasil, que fueron justo al mismo tiempo, y ahora Hong Kong, ¿no? De alguna manera entendemos que es un ciclo de un nuevo patrón de autoorganización política de la sociedad red. O sea, creemos que los movimientos que vienen en el futuro y de los que están por nacer, los grandes movimientos y las grandes explosiones sociales, tienen cada vez más esta forma, ¿no? No son movimientos ni identitarios, ni son movimientos sociales, porque tienen otra fisonomía, tienen una dimensión de red, no solo por la dimensión digital, sino por la propia estructura organizativa, que es lo que quería ahora hablaros un poco. Esto es una pequeña broma. Bueno, esto es parte del trabajo que estamos haciendo con Miguel Aguilera, que es otro de nuestros investigadores, experto en ciencias complejas, ¿no? Porque la gente dice, bueno, pero ¿cómo se han organizado? No, ahí no están organizados, ¿no? Porque claro, si tú crees que la única idea de organización que hay es pues, el Partido Comunista y su tal, pues te das cuenta de que no es la única manera y que ha habido una organización, pero que se ha expresado en una estructura de red, ¿no? Que la característica fundamental, pues, es esa constelación de identidades colectivas en red, ¿no? Que es muy fácil de crear, porque te creas una web, un perfil de Facebook, de Twitter, y empiezas a construir una identidad y un colectivo desde ese punto de vista, y vas creando pues, ese ecosistema en red que permite lanzar un acontecimiento o que da vida, ¿no? a una dinámica de movimiento que, claro, está en la red y en la calle, ¿no? Está en esta interacción, ¿no? Que hay esta dimensión, por un lado, de lo que llama la doctora Reguillo, con la que comentaba antes, que ella habla de que se crea una especie de espacio público expandido, ¿no? Hay, o sea, la interacción entre las capas físicas, digitales y mediáticas en esa apropiación política del espacio público, físico y digital, genera este espacio público expandido que de alguna manera el que hace que el movimiento sea capaz de agregar personas y generar procesos de autoorganización entre el espacio físico y el virtual, ¿no? Otro investigador, Fabio Malini, brasileño con el que trabajo, habla de un movimiento en permanente beta, ¿no? Bueno, aquí, gracias al trabajo de otro de los investigadores, Xavier Barandiarán y Miguel Aguilera, que ellos trabajan más en el campo de la neurociencia, la relación entre el cerebro y el 15M, estamos buscando
analogías que nos pudieran entender cómo poder comprender cómo funciona el 15M, ¿no? Entonces dimos con, bueno, ellos dieron con el concepto de núcleo dinámico, que es un concepto, Dynamic Core, de la neurociencia, que ahora es una de las teorías más potentes, esta teoría en particular, para explicar cómo funciona el cerebro, ¿no? Antes pensábamos, ¿no?, pues aquí hay una parte central que manda órdenes a la célula. Bueno, no es así. Son fenómenos mucho más de autoorganización, que van cogiendo partes, ¿no? Por ejemplo, tiene una idea y se activa una parte del cerebro y se conecta con otro núcleo y eso genera, ¿no?, pues una sincronización en un momento. Pero después tiene otra idea y se organiza y se vuelve a autoorganizar otras partes de las redes neuronales y cerebrales, organizándose para otro momento, ¿no? Esta sincronización y desincronización es la que hemos visto en el 15M, pero para que funcione la actividad del sistema necesita distintos núcleos dinámicos que articulan la actividad del sistema. ¿Se entiende? Mira, por ejemplo, aquí tenemos, o sea, esto es una red cerebral, ¿no? Y aquí hay una actividad subconsciente, una preconsciente y después la actividad consciente, ¿no? Imaginaros como un tweet, ¿no?, que no tiene retweet, ¿no? Pues tiene 2 tweets, pero si ese tweet tiene muchos retweets, genera un hashtag y activa muchos núcleos de la red, genera pues distintos núcleos que van cambiando, que no son los mismos, pero que de alguna manera generan una identidad que al mismo tiempo se está cambiando, ¿vale? No es ni una identidad estática que es siempre igual, o el 15M, pues yo que sé que es el 15M, muchas cosas, ¿no? Pues no es ni es una cosa que es totalmente distinta cada vez, pero tampoco es lo mismo. Entonces hay una unidad dinámica que va en proceso de sincronización y desincronización continua y que va generando lo que nosotros llamamos un liderazgo temporal distribuido, ¿vale? O sea, no hay un único liderazgo, hay múltiples liderazgos que según el tema y según el contexto pues se van expresando, ¿no? Y esto lo vais a ver muy fácilmente en cosas que habéis vivido, por ejemplo, yo qué sé, la paz, ¿no? Pues la paz o la marea verde, pues han sido de alguna manera núcleos dinámicos del 15M, ¿no? Si al principio empezó Democracia Real Ya y después fue Acampada Sol, o sea, como que hay distintos sujetos o núcleos, tanto físicos como digitales, que van construyendo esa estructura dinámica que va generando ese proceso de organización de esa inteligencia colectiva, ¿no? Bueno, por ejemplo, la paz quizás se convierte en el movimiento de referencia, ¿no?, en el 2012, ¿no?, que no sé si lo sabéis, pero en el 2012 se baten todos los récords de participación política que hay desde que hay datos en el Estado español. O sea, porque gente, no, el 2011 pasó todo, no, el 2012 no paró de haber movilizaciones en la calle, o sea, como que el impacto del 15M hizo pues efecto de empoderamiento que se multiplicara y que la gente lo agarre y dice, no, yo también voy a protestar por esto, y empezaron a surgir por otros grupos y tomar fuerza, ¿no? Bueno, pues la paz se convierte en uno de esos núcleos dinámicos. Yo creo que aquí se ve bastante claro la idea, ¿no? Hay pues restos del 15M, de las acampadas de Democracia Real Ya, pero la paz, pues en un momento dado que saca la campaña de Scratch o lo que sea, pues se convierte en el núcleo dinámico, pero en el siguiente momento la paz descansa y lo que se convierte es el movimiento de los recortes, la sanidad y las mareas, pues se convierte en otro de los núcleos en ese momento, ¿no? Entonces, lo que estamos estudiando ahora también con Arnau Monterde, que es otro de mis colaboradores, pues cómo se han generado distintos núcleos dinámicos en el proceso del 15M, ¿no? Cómo se ha construido esa identidad que va cambiando y cómo podemos medirla, porque una de las obsesiones que nos hemos metido es que creamos modelos de análisis estadístico cuantitativos que tratamos de analizar y ponerle números a todos estos conceptos locos que usamos. Pues uno de los modelos, yo creo que más interesante que ha inventado Miguel Aguilera es un análisis de ruidos, ¿vale? Y hay 3 tipos de ruidos: ruido blanco, ruido marrón y ruido rosa, ¿vale? El ruido blanco son fenómenos a corto plazo, fenómenos imprevisibles, por ejemplo, un desalojo de sol, ¿no?, que no te lo espera, entonces la gente reacciona y ¡guau! Y es como una idea rápida, ¿no?, pero que no tiene una continuidad a largo plazo. El ruido marrón sería más el tipo de una manifestación de los sindicatos, de algo más previsible, ¿no?, que se ve, ¿no?, que tiene una frecuencia más lenta y todo está mucho más claro, ¿no? Entonces es más difícil que se dé algo imprevisible. Vale, pues después está el ruido rosa, que es el que tiene propiedades especiales, que tiene lo mejor de corto plazo y lo mejor de largo plazo.
Pues justo ese ruido rosa, que lo podemos medir por un coeficiente que se llama beta, que tiene unos algoritmos de análisis fractales que no voy a explicar ahora, porque tampoco es mi campo, pero es una de las líneas, que muestran un tipo de ruido específico de los movimientos en red que nosotros hemos visto, ¿vale? O sea, como decía, ¿no? Pues movilizaciones espontáneas y reactivas para ruido blanco, estructuras jerárquicas de movilización como los partidos y los sindicatos y procesos de identidades colectivas autoorganizadas como las que hemos visto en el 15M, ¿no? Entonces, analizando con esta técnica, podemos ver unos resultados que nos muestran que los hashtags, ¿no? de los momentos más de corto plazo, más reactivos, tienen un promedio, analizando con el promedio beta de los fractales, que no alcanzan, siempre están entre el 0 y el 0,6, ¿vale? Y los de ruido largo están entre el 1, normalmente entre 1,2, 1,4 hasta el 1,8. ¿Qué quiere decir eso? Que la frecuencia en una es muy rápida, pero no proyecta una identidad a largo plazo, y en otra es muy lenta y la identidad no permite proceso abierto de autoorganización, ¿no? Es como, esto es caos y esto es orden. Y aquí, en medio, se dan los procesos de autoorganización que hemos visto en el 15M, que se pueden medir y que lo que me están mostrando, por ejemplo, el 15M para rato, que lo conocéis con toda la campaña para rato, que ahora estamos, a ver si lo entrullamos, y Democracia Real ya en esta acampada, justo tenían 1,02, justo el promedio de las propiedades especiales entre ser un movimiento que es capaz de ser abierto, pero al mismo tiempo de proyectarse a largo plazo, ¿no? Es como, ¿sabes?, la calidad y los procesos que permiten la autoorganización social, ¿vale? Pues ahora lo podemos medir, antes no. O sea, podemos ver si un proceso está abierto a la autoorganización o no está abierto y cómo eso genera que más gente se involucre y al mismo tiempo tenga una identidad clara, ¿no? Y cómo romper, pues, las dinámicas más marcadas, previsibles, identitarias de los movimientos más clásicos que no son capaces de generar estos procesos de autoorganización social. Bueno, pero al mismo tiempo eso muestra que cada uno de estos procesos tiene un tipo de redes, ¿no? Y las propiedades de esas redes funcionan de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, las redes del 15M son redes de mundo pequeño, ¿no? Small World, no sé si habéis escuchado hablar de ellas. Pues esas redes tienen las propiedades que están muy conectadas entre sí. Entonces, cuando todo está muy conectado, es muy fácil que la información fluya. Aparte, esas redes son más resistentes a los ataques, porque si tú tienes una red que es más distribuida o de mundo pequeño, si atacas un nodo, ¿sabes?, la red resiste. Si tú tienes una red muy centralizada y atacas ese nodo, la red de propagación de la información se destruye. ¿Se entiende? O sea, depende de la topología, de la estructura de la red, las propiedades de la información circulan a una velocidad a otra y las propiedades del sistema son más resilientes, es decir, resisten más los ataques o menos. Vale. Bueno, aquí ya me he liado bastante. Bueno, todos sabéis que hay como una explosión del ecosistema post-15M, pues que aquí hay un mapa de diversificación de todas las identidades que salen, ¿no? Se puede decir que el 2012 y el 2013, ¿sabes?, pues de la gran enjambre del 2011 lo que salen es 1000 grupos, pues grupos de todos los temas en cada campo que trabajan temas específicos y diversifica el ecosistema de prácticas, de objetivos, de identidades, los yayos flautas, los temas de economía, de todos los temas, ¿no? O sea, ¿no?, que hay una diversificación de estos movimientos en red en 2013. Pero al mismo tiempo lo que estamos encontrando es un bloqueo institucional muy fuerte que se ejemplifica en dos momentos clave. Uno es el 25S, ¿no?, el momento en que sale la convocatoria de rodear el Congreso, donde se ve, bueno, las instituciones ya están secuestradas, aquí no hay democracia, ha habido un 80% de apoyo al 15M que demanda cosas muy sencillas y lo que ha dicho el gobierno es pasamos de vosotros, presentaros a las elecciones, bueno, ahora nos presentamos a las elecciones, ya no le parece tan bien, pero, o sea, el bloqueo político institucional de alguna manera que genera el sistema, pues genera, por un lado, pues que la gente cuestiona el sistema más en general y por eso sale la convocatoria de rodear el Congreso que plantea ya directamente pues, la necesidad de un cambio general de las reglas del juego y de un proceso constituyente, ¿no? De un cambio que impugna el régimen del 78 en su totalidad, ¿no? Bueno, después tenemos un momento también que yo creo que es relevante, ¿no?, la modificación del artículo 135 de la Constitución por el PP y el PSOE, ¿no?, como diciendo, bueno, yo aquí cambio lo que me da la gana, pongo la deuda aquí, no escucho a las millones de personas que me están pidiendo cambio y reforma, y, ¿no?, y hay este dique, ¿no?, este también es otro gráfico
que ejemplifica pues toda la diversificación de colectivos, ¿no? O sea, es como una especie de especialización diversificada del sistema, ¿no? O sea, el sistema del movimiento 15M, ¿no? Antes era como todos a una y después era como mucho a muchas cosas distintas, ¿no? Entonces parece que el movimiento se dispersa, pero en verdad está atacando de una manera más capilar cada uno de los puntos, ¿no? Bueno, aquí a mí me gusta este gráfico porque muestra un poco, o sea, como la transformación, o sea, y nos interesa, que es un trabajo que también estamos haciendo con Arnau Monterde, analizar los impactos, los múltiples impactos del 15M en la sociedad. Pues yo qué sé, desde que, ¿me acordáis? No sé, cuando salía la PA, que salía en el pronto las pegatinas de la PA, ¿no? Cómo ha penetrado la agenda setting, los medios y cómo ha transformado la cultura de comunicación, ¿no? Que es una cosa bastante evidente, pero también cómo ha cambiado pues, la mentalidad de la gente, ¿no? Cómo hemos cambiado los temas de los que se habla, ahora las tertulias de corazón hablan de desahucio, yo qué sé, es una cosa que hace 5 años, no sé si os acordáis, pero que no era así, ¿no? Y ha cambiado muchas cosas. Entonces, una de las cosas que ahora estamos bastante pensando y tratando de trabajar es cómo se ha cambiado esa mentalidad y cómo hay una aceleración del cambio tecnológico, una aceleración del cambio mental o cultural, ese nuevo consenso social del que también está hablando Podemos, y al mismo tiempo una dificultad por las organizaciones del sistema político por adaptarse a una velocidad muy grande de un cambio que ha pasado la sociedad y que ya tiene un nuevo consenso y que los anteriores no funcionan, ¿no? Bueno, aquí lanzamos una encuesta dentro de un proyecto de investigación que estamos haciendo de comparación entre Occupy, Wall Street y el 15M, y un poco los resultados yo creo que eran bastante reveladores, ¿no? El 89,7% de las personas pensaron que el 15M fue una experiencia emocionalmente relevante, ¿no? Que es esta dimensión emocional que creemos muy importante para que haya una especie de catarsis colectiva que de alguna manera te desancla de las identidades y los valores que tú tenías previamente, ¿vale? Ahí ese clic emocional y cultural mental es muy importante. Bueno, la mayoría de la gente pensaba que el 15M, hasta el 80%, se había transformado en otras acciones o acontecimientos, el 65% que pensaba que se había transformado y algunos que se había diversificado y que de alguna manera había crecido la legitimidad de los movimientos sociales y bajado la legitimidad de los partidos, de los sindicatos y de las instituciones en general. Bueno, aquí está la ley esta de la fractura que decía, ¿no? Ahí se sabía desde, bueno, el mainstream media decía, no hemos conseguido nada, hasta a otro que decíamos, no, se ha cambiado todo, ¿no? De alguna manera hay un nuevo consenso social emergente, una nueva mayoría social de cambio, que también es lo que está diciendo Podemos ahora mismo, y un nuevo sentido común de época que ha emergido de este cambio y que es una mayoría mental, cultural, que todavía no se ha expresado en el marco de las relaciones macropolíticas, ¿vale? Entonces, esto se vive en una crisis enorme del sistema de partidos, de las instituciones del régimen del 78, donde los índices de confianza pues están bajísimos, ¿no? Entre el 60, 70, 80% de desconfianza en las instituciones más importantes del Estado, ¿no? Al mismo tiempo que hay una aceleración enorme de estos son los índices de apoyo, de simpatía y de tienen razón, de 60, 80% de los movimientos sociales, de la PA, del 15M, de la Asamblea, ¿no? Que hay al mismo tiempo una caída enorme de la legitimidad de las instituciones dominantes de los partidos del régimen y al mismo tiempo un crecimiento enorme de la legitimidad de estos movimientos, ¿no? De hecho, bueno, los índices de caída del bipartidismo son enormes, como sabéis que han perdido 10 millones de votos desde en los últimos años, ¿no? Y que veíamos, ¿no? que en esta nueva fase, pues este diagnóstico lo hizo tanto el partido X como Podemos, pues que había pues, un espacio de ruptura de millones de personas que estaban dejando de confiar en el PP y en el PSOE, pero que ninguna de las otras fuerzas, ni Izquierda Unida o UPyD, estaban reemplazando y se estaba generando un espacio ciudadano de ruptura, que hablamos entonces, ¿no? De gente que ya no vota o que ya no cree en ningún partido y que estaba esperando otra alternativa. Bueno, en eso, pues el primer hijo del 15M en el campo institucional es el partido X en el 2013, que toma la delantera, es el primero que salta a la palestra y que rompe de una manera bastante peculiar, ¿no? el escenario, ¿no? o el hielo, ¿no? de nadie se atrevía a tirarse la arena electoral
y con una visión pues, de anonimato, rigurosidad, método científico, centralidad de la participación política en la sociedad red, pues plantea una serie de innovaciones y de alguna manera es el que abre el terreno y el melón del tema institucional. ¿Cuánto llevo? Vale. Bueno, pues los elementos centrales ya los conocéis, Wikigobierno, bueno, se expone el punto central en mecanismos democráticos para distribuir el poder y para una mayor participación, ¿no? Aquí quería volver a hablar del modelo multicapa, porque creemos que este modelo explicativo sirve para explicar la primera fase y la segunda fase del 15M, que son muy distintas, ¿no? Pues esto que decíamos, ¿no? De la plaza, ¿no? Y las distintas topologías que tiene cada uno, ¿no? Porque en la plaza, en la parte mediática tenemos un emisor y muchos receptores, pero en las redes tenemos muchos receptores y muchos emisores, ¿no? Y en las plazas, depende cómo sea, pues a veces, bueno, si una asamblea, pues uno habla y todos los demás escuchan, ¿no? Entonces, es importante entender ese circuito también en esta fase de análisis mediático. Bueno, estas son unas redes de esto que llamamos multicapa, yo creo que interesantes del Partido X, que muestran, pues, esto es, creo que sí, esto son las relaciones en Twitter, estas son las enmiendas ciudadanas del programa. Estos son Nexo y Matriz, dos espacios de foro de discusión, y esto era las listas de correo internas, ¿no? Pero esto es para que os hagáis una idea de cómo podía ser un análisis multicapa de una organización a nivel interno, ¿vale? O sea, cómo se comunica y cómo se organiza internamente una organización en red en distintas ciudades y tal. Pues esto es una imagen de una visión multicapa interna de un proceso como el del Partido X, ¿no? Bueno, por ir rápido, porque voy ya tarde, consiguieron 105.000 votos, realmente, o sea, pues consiguió marcar ciertos estándares que después copió Podemos y reutilizó otra gente de cómo se hacía el programa, colaborativo, del tema de la transparencia, o sea, de innovación en algunos campos que se convirtieron en estándares y la experiencia que vinieron después, pues tomaron, ¿no? Bueno, después pues tenemos la experiencia de Podemos, ¿no? Que viene pues, de todo un entramado de pues, un grupo de profesores de la Complutense con experiencia en asesoramiento de América Latina y que entienden que la batalla, en vez de estar en el espacio de las redes, ¿no? Como que parecía que está en el 15M, pues está en el espacio mediático, porque es el espacio de socialización y durante varios años pues construyen, o sea, de alguna manera un bagaje, ¿no? De comunicación política en su propio programa, pero también saltando a programas más mainstream y así, ¿no? Algunos de los elementos característicos de Podemos ya lo sabéis, pues culturalmente vienen con una cultura bastante marcada de izquierda, con esta experiencia latinoamericana, aprovechando esta visibilidad mediática y esta intervención ahí. Y planean un ataque relámpago, ¿no? Ellos mismos lo explican, ¿no? Faltan 5 meses para las elecciones, tenemos la oportunidad de que estamos en televisión, somos conocidos y desde ahí lanzamos pues, un ataque relámpago de vamos a arrasar las elecciones y realmente pues, tienen una capacidad enorme pues, de propagarse en los círculos en poquísimo tiempo, ¿no? Yo recuerdo que lanzan, si conseguimos 50.000 avales en un mes, nos presentamos y en 2 días los tenían, ¿no? Había ese deseo, esa necesidad, y ellos a través pues, de la dinámica mediática son capaces de interceptarla y de plantearla. Yo creo que un elemento interesante para comparar la experiencia del Partido X y Podemos, en ese sentido, es los modelos de crecimiento, ¿no? Frente al Partido X, que piensa un modelo más escalable y controlado de crecimiento de los nodos locales, el modelo de Podemos es mucho más parecido al desborde del 15M, ¿no? Mucho más caótico, venga, organizarlo en círculos, pero realmente eso genera una dinámica de propagación y de viralidad mucho más potente que permite que para una campaña electoral pues, se organice más rápido la gente, ¿no? Bueno, hay un momento de cooperación entre Partido X y Podemos que hubo también la posibilidad de que se fuera junto, pero por distintas razones se decidió que no fuera así, nunca sabremos qué habría pasado, pero creo que es interesante ver cómo se hubieran combinado esos dos ADN. Pero bueno, Podemos empieza a despegar de una manera aceleradísima por los índices de popularidad de Pablo Iglesias y por el crecimiento enorme de sus redes sociales que en muy poco tiempo, tanto en Facebook como en Twitter, generan un proceso de crecimiento muy potente, ¿no? Y esto es lo que estaba intentando explicar del modelo multicapa que estaba explicando, pero del multicapa que ha hecho Podemos, ¿no? Por un lado, la capa mediática pues la tienen súper cubierta con toda la intervención en todos los espacios mainstream y de tertulias y así, una capa digital bastante potente de crecimiento en redes sociales y así, y después los círculos y los mítines, ¿no? Y en esta
En esta retroalimentación distinta a la del 15M está su potencia. Está la potencia, ellos han hecho un modelo multicapa realmente poderoso, han aprovechado todo el bagaje mainstream para hacer crecer sus perfiles personales y colectivos de Podemos en redes sociales y para retroalimentar con las dinámicas de calle y de círculo, y ha generado realmente pues una expansión de la potencia y la profundidad de la que generó el 15M en su inicio, ¿no? Y este sería como el circuito multicapa de Podemos, ¿no? De alguna manera de la estrategia de la televisión, la red, la calle hasta la urna, ¿no? El ciclo, ¿no? Si el ciclo de la acción colectiva del 15M era de internet a la calle, ¿no? Y a la prensa, ¿no? Y ahí el movimiento y la movilización en la calle, el modelo de Podemos ha sido de la tele a las redes y a la calle y la retroalimentación eso para las urnas, ¿no? Pero de alguna manera los procesos de movilización política son relativamente parecidos, aunque los objetivos sean distintos, ¿no? Bueno, los resultados de Podemos ya lo sabéis, han sido realmente impresionantes a nivel de impacto y de extensión, con el 1.200.000 votos que generan en la europea, pero sobre todo la capacidad tanto mediática como posmediática, tanto representativa como no representativa. Podríamos decir, a mí me gusta describirlo como una especie de golem transmedia, ¿no? Como un monstruo que es capaz de tragarse, o sea, la energía de los enemigos, de quien se está cayendo, pero al mismo tiempo de crecer con los ataques del otro, ¿no? Veis ahí diciendo, no, la ETA, Venezuela, tal. Cada vez eso hace crecer Podemos continuamente. O sea, la dinámica de ataque está generándose en torno, que eso de alguna manera también se generó en el 15M, ¿no? Cuando se ataca un sistema que está creciendo y que tiene legitimidad, lo que hace el sistema, que esto también es una propiedad yo creo que es de las redes en procesos políticos, el sistema se autoorganiza y crece, ¿no? Y lo que hemos visto, pues esa dimensión, por un lado, transversal de Podemos, porque no está ganando solo los votos de la abstención o de Izquierda Unida, está ganando fundamentalmente los votos del PP y del PSOE, que tiene porcentaje altísimo, está devorando el sistema de partidos y está construyendo un monstruo nuevo que es esa dimensión constituyente de la que estoy intentando hablar y que está tomando cuerpo en el país en el último tiempo, ¿no? Los índices de apoyo ya lo habéis visto que han crecido en el último año muchísimo y que de alguna manera han planteado pues un escenario pues constituyente, en el sentido de que hay una crisis de régimen muy fuerte y al mismo tiempo una nueva fuerza política muy transversal que está expresando una nueva mayoría social de cambio que está gestándose, y eso está poniendo pues una cosa que parecía inamovible, ¿no? Que era el sistema de partidos, pues lo está generando un nerviosismo y la posibilidad de replantearse pues un proceso político constituyente. Bueno, voy a acabar con un par de pinceladas más. O sea, bueno, el cuadro no acaba aquí, ¿no? Porque no es solo el único espacio la europea, ahora ha venido todo el campo municipal, ¿no? Que es otra de las dimensiones de la pelea política que se está gestando, ¿no? Porque hay una dimensión, una sensación de oportunidad histórica, ¿no? De decline de la mafia que está integrada en las instituciones. Ya tenemos que ver todos los días los casos de corrupción y de este sistema de expolio que llevan tanto tiempo, y una parte de esos movimientos vinculados pues, a la paz, a los movimientos sociales de Barcelona, aparte del 15M, pues decidimos pues, atacar en el campo municipal, complementando de alguna manera lo que ya se está haciendo en el campo europeo y lo que se está haciendo en el campo estatal con Podemos, ¿no? O sea, ¿y cómo se entiende? Pues se entiende como candidaturas municipalistas que se plantean también en el mismo eje de coordenadas que ya situó en el 15M. No somos ni de izquierda ni de derecha, el problema es de una mayoría social de democracia frente a la oligarquía, que es también lo que plantea Podemos y que también lo que plantea Guanyén. Y de alguna manera pues el lanzamiento de Guanyén tiene un impacto también bastante fuerte en Barcelona, arropado también con la figura de Ada Colau y tal. Ahí en la presentación Jaume Massén hizo el paralelismo con las elecciones de 1931, que no sé si sabéis, pero que fueron unas elecciones muy importantes porque, ¿no?, es donde sale esta famosa frase de España se acostó
monárquica y se levantó republicana, porque de un día a otro se ganaron pues una parte muy importante de las alcaldías de las principales ciudades, ¿no? Y de alguna manera hay un escenario relativamente parecido en el cual pues estas elecciones municipales van a ser muy importantes porque hay muchas posibilidades de que haya un ataque muy fuerte a los poderes constituidos y los ganemos y guañén, como aquí también creo que empieza a gestarse, pues no han parado de proliferar. No sé si hay ya como 80 o 90 candidaturas municipales y que pues en los próximos meses van a disputar el poder municipal. Una de las hipótesis que estamos barajando para entender el ciclo es, si bien en la fase del 15M primera, cuando surgen las iniciativas de partido, no hay una complementariedad, más bien hay una oposición, porque si no, tú eres del partido, entonces no eres del 15M, ¿no? O sea, de alguna manera esa frontera entre la dimensión de movimiento y la dimensión de movimiento que está entrando en las instituciones se está rompiendo, y aunque hay sus fricciones, pero un poco la hipótesis de investigación y de análisis político que nosotros estamos planteando es cómo hay una retroalimentación entre tres capas. La capa de movimientos pre-15M, pre- y post-15M, es decir, los movimientos sociales anteriores al 15M, pero también los posteriores. Otra capa por arriba, que es la capa de las máquinas mediáticas y de comunicación de Podemos, que está atacando al régimen y a sus principales factores. Y después otra capa que se está creando en el medio, que es una capa de contrapoderes locales y metropolitanos vinculados a las candidaturas municipalistas, ¿vale? Entonces, en la sinergia de esas tres capas se juega el futuro pues, de la constitución de un poder constituyente, es decir, de unas nuevas reglas de juego para el país, un escenario en el que se pueda plantear, pues como ha pasado en muchos países a lo largo de la historia, en los últimos años, por ejemplo, en América Latina, de discusión de cómo tienen que ser las reglas de juego de nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué normas jurídicas van a arreglar, ¿no? y nuestra sociedad? Y voy a acabar con las últimas dos slides, si me deja esto se ha vuelto loco. ¿Vale? Me voy a saltar aquí una parte para no ya terminaros de matar. Esta parte bueno, tres slides para acabar. Uno de los elementos clave que yo creo que son importantes para entender lo que ha pasado y es esta dimensión de la movilización político-emocional que hemos visto desde el 2011 hasta aquí. O sea, si analizamos elementos claves de los movimientos más poderosos en los últimos años, por ejemplo, cogemos la convocatoria de Democracia Real Ya, La Paz y Podemos, algo que hay en común es su gran capacidad de mover las emociones de la gente. ¿Sabes? O sea, en el 15M fue las emociones de internet a la calle, retroalimentar a la acampada. En La Paz fue estoy solo, soy una mierda porque me han robado el banco y no tengo casa y yo tengo la problema, y a través del empoderamiento de La Paz, de la dinámica comunitaria, yo no tengo el problema lo tienen ellos, que son los cabrones de los bancos que me han robado el dinero y voy a parar esta casa y yo tengo derecho y tal. Ese proceso de empoderamiento, o sea, que ha sido un trabajo de base enorme de La Paz, muy, muy potente, ¿no? El sí se puede como tal, y Podemos, que ha sido, vamos a recuperar la ilusión, vamos, ¿sabes? ¿Cuándo fue la última vez que voltaste con ilusión, no? Y todo este retoma de ese sí se puede, de ese empoderamiento que es capaz y que está agregando ahora, pues, este enorme, ¿no? Dos preguntas políticas para acabar. Una, hay como una tensión, ¿no? Que yo creo que es bastante interesante, de la primera fase del 15M, entre una visión más de liderazgo temporal distribuido, ¿no? De muchas identidades que van cambiando, donde las figuras y los rostros no son importantes, pero que también con la aparición de Ada en el Congreso, ¿no? Con el tema de la paz y también con la fase más política, pues hay la aparición de las figuras, ¿no? De las personas, ¿no? Y los liderazgos personales, ¿no? También porque el escenario político-mediático juega en esos canales, ¿no? Entonces, ahí hay una tensión, una discusión que yo creo que es bastante interesante y que puede ser complementaria entre pues, los liderazgos más personalizados o la emergencia de figuras públicas del movimiento y estos liderazgos más distribuidos, más despersonalizados de las identidades colectivas, ¿no? Que yo creo que estas dos fases nos ponen esa discusión política y esa tensión que debemos poner en cuenta. Y otra de las tensiones que yo creo que son importantes comprender y pensar es, o sea, porque, por ejemplo, en el planteamiento del partido X había una idea mucho más de distribución del poder, ¿no? De quitar el poder a los que lo tienen, pero para distribuirlo para que la ciudadanía lo tenga más, ¿no? Pero en Podemos hay más una idea más de toma del poder,
¿no? Y que el poder lo tenga la gente y el pueblo, pero hay también otra discusión. El otro día bromeaba con un amigo que no es ni distribuir el poder ni tomar el poder, sino una toma distribuida del poder, algo así, ¿no? O sea, es como que pareciera que no hay una oposición entre esos dos problemas, ¿no? Que se trata, por un lado, de democratizar las instituciones y de quitarle al privado, ¿no? Y a los bancos y a los grandes intereses económicos el poder para devolvérselo a la ciudadanía y construir mecanismos por los cuales la ciudadanía puede tomar decisiones de una manera más distribuida. Pero creo que esa es. Y la última slide, que creo que nos sutea en el marco que estamos viviendo hoy, que es, bueno, estuve antes de irme a Hong Kong en la Asamblea Ciudadana, que realmente fue un evento impresionante, ¿no? En el plano también del marketing político, de la comunicación, pero también con elementos de innovación, ¿no? Y después de la votación, que ha salido con 80%, con un proceso de participación inédito, con 200.000 afiliados en menos de un mes, con 112.000 personas que han votado documentos políticos súper complicados, bueno, pues surge el primer código estable de la fuerza política Podemos, ¿no? que está en mutación y que tiene elementos de profunda novedad frente a los partidos de la casta, a los partidos del régimen y tal, pero que también tiene un montón de elementos, ¿no? De que han sido también criticados por su centralización, porque repite ciertos elementos de la política tradicional. Yo creo que realmente es una gran novedad, aunque claro, hay elementos de complejo y de contradicción, ¿no? Pero al mismo tiempo que está pasando y se constituye ese código Podemos, pues el régimen cae y las encuestas, la última encuesta que ha salido en Telecinco le está dando de segunda fuerza política por encima del PSOE y a 4 puntos del Partido Popular y con un año de corrupción por delante hacia las generales, con lo cual yo no soy futurólogo, pero creo que hay una oportunidad muy grande para que Podemos gane el gobierno en las elecciones generales, sobre todo si hay un resultado positivo de las elecciones municipales y si conseguimos recuperar distintos ayuntamientos, que claro, esto genera otra cantidad enorme de problemas y contradicciones de cómo se da la vuelta realmente a un país, una estructura democrática a la altura del siglo XXI. Pues creo que con esto ya me acabo. Sobre el tema de las emociones, o sea, nosotros no... A ver si lo encuentro aquí. A ver, o sea, no es que... O sea, normalmente en la tradición política de izquierda más clásica las emociones no existen, ¿no? O sea, es como... O sea, como la visión más clásica de la izquierda es muy racionalista y ha delegado a las emociones un papel muy secundario. Yo creo que ha sido una clave de lectura, de comprensión de cómo, si ves a Damasio, que es no sé si lo conoces, uno de los estudiosos de neurociencia, del comportamiento del cuerpo y del cerebro más relevante, ¿no? Y él plantea que la activación emocional genera estados de predisposición de activación corporal, ¿vale? O sea, es que hay una frase de Deleuze que me gusta mucho, que dice, vivimos como si no han robado el mundo, como si el mundo que hay fuera ha dejado de importar porque hay una película entre él y nosotros en el que las cosas no te afectan. O sea, yo qué sé, pues, bueno, o sea, como es tan sucio, tan feo, tan terrible muchas cosas que vivimos que parecieran como si estuviéramos desconectados, como si hubiera una película que hace que no sensible lo que está pasando. Y el acontecimiento y la explosión emocional te reconecta con las fuerzas del mundo, te hace confiar en el mundo, conectarte a las fuerzas vivas que lo habitan y querer afectarlo lo mismo que él te afecta a ti, ¿no? Es como si una vuelta Spinoza para intentar repensar, o sea, la importancia de la dimensión afectiva en la predisposición de los cuerpos para la acción, ¿vale? Entonces, de alguna manera, el acontecimiento 15M, el acontecimiento mayo del 68, lo que pasa es que son condiciones distintas por la comunicación, o el acontecimiento de Hong Kong, o sea, hay una normalidad dominante que o sea, en que miles de personas hagan que pase algo extraordinario, que rompe la normalidad, que rompe lo que está previsto, que rompe los clichés. Hay esta autora con la que estoy trabajando ya habla de que hay un desanclaje afectivo de los clichés, de las imágenes, que eso también
lo habla Deleuze, ¿no? Que después del 68, como si los clichés de la burguesía para valorar las cosas dejaran de importar. Que es, creo, que un poco lo que está pasando ahora cuando la derecha dice, esta Venezuela, tal, o sea, y la gente dice, bueno, ¿de qué estás hablando? O sea, como si, o sea, hay unos clichés que dejan de operar en las mentes porque, o sea, el desanclaje afectivo, ¿no? Es como, hay otro filósofo que me gusta mucho que se llama Peter Parpelbar, que habla de, o sea, la dimensión revolucionaria del acontecimiento hace del cambio súbito entre la relación entre lo intolerable y lo deseable de una sociedad. O sea, en muy poco tiempo se convirtió en intolerable que la gente nos robara. Y antes no estaban robando igual, o sea, porque la corrupción esta no es que haya ahora, que antes había lo mismo y se sabía. O sea, pero empieza a importar eso que está pasando ahí. Y ese cambio emocional, claro, es cognitivo también, porque esa apertura emocional te lleva a nuevas ideas, a nuevos memes, ¿no? Que yo qué sé, pues no somos mercancía en manos de políticos banqueros, queremos una democracia real ya, no hay pan para tantos chorizos, o sea, como esa ruptura con esa ligación de la normalidad dominante genera una apertura afectiva que se vincula a la emergencia de nuevas meméticas, de nuevas ideas, de un mundo por experimentar que todavía no sé cuál es, pero que estoy buscando. Que esa es, de alguna manera, el movimiento que genera el acontecimiento 15M en la mente colectiva en España, en mi opinión, ¿no? Y que genera un cambio cultural, o sea, no somos los mismos, o por lo menos quien lo vivimos, no sé si, o sea, yo siempre... ¿Acordáis de esos días en la plaza? O sea, realmente de la dimensión tan fuerte de esa experiencia que realmente te hace regresar a un lugar que ya no es el mismo. Dicho esto, o sea, o esa vuelta a la importancia de la pasión dentro de la política, o sea, no te asegura, o sea, las pasiones en política nos han llevado también al fascismo, ¿no? De alguna manera puede haber una conexión, ¿no? O sea, los análisis, por ejemplo, que analizan desde el marxismo más ortodoxo, el nazismo, diciendo que es que las masas estaban engañadas, me parecen muy banales. Realmente hubo un deseo fascista que se enganchó, ¿no? Y una máquina de deseo que se enganchó al odio hacia los otros, ¿no? O sea, pero ahí había una emocionalidad tremenda. O sea, no era una cosa exclusivamente racional, ¿no? Entonces, o sea, estas dimensiones emocionales que yo creo que son claves para los procesos políticos no pueden ir solas, porque aparte los cambios emocionales no van sin cambios cognitivos. Y yo creo que al mismo tiempo que ha habido ese desanclaje emotivo y que ahora se está formando esa masa crítica, o sea, está formándose esa generación, ¿no? Que esa generación que se está educando políticamente porque no teníamos referencia, porque no había nada y porque ahora había Podemos, había la Paz y había otras cosas, creo que también está generando un cambio intelectual y cultural. Yo creo que la prueba es pues, la cantidad de investigaciones, el Amador de Fernández Savater decía la cantidad de lo que se lee ahora, que haya un debate de Podemos y haya 200 documentos organizativos y te pases el día en Plaza Podemos, o sea, cómo se han transformado las dietas cognitivas y cómo se están generando también nuevos conceptos para explicar la realidad y para enfocar el marco cognitivo que ya tenemos, ya no es izquierda derecha, o sea, todo eso está generando, todo ese cambio emocional también está generando un cambio mental, cultural, de nuevos consensos que te hacen mirar la realidad de una manera distinta. Sé que es una caricatura, pero es mucha caricatura, porque o sea, las 200.000 personas que apoyaron ese manifiesto no eran 200.000 universitarios tal, ¿sabes? Porque... Bueno, yo es que no... ese texto que ha escrito Rendueles me gusta, pero en realidad no me gusta nada lo que dice César Rendueles. De hecho, creo que su libro y sus afirmaciones están plagadas de una falta de rigor científico alucinante. ¿Sabes? O sea, decir que... O sea, yo lo he escuchado decir que el 15M tiene que ver con que él habló con su vecina y ella hablaba de capitalismo y de que una cosa flipante. Pero, ¿sabes? Porque creo que hace falta un poco de rigor empírico, ¿sabes? Aquí ha habido unas personas que han participado y las encuestas, los datos, todo te refieren a la centralidad de la tecnología en el proceso. Pero bueno, no solo aquí, sino en otros sitios, pero no voy a entrar ahí. Pero en lo que tú estabas planteando, creo que hay una formación invisible de esa masa crítica, ¿no? Que pasa de ser gente que comparte archivos, ¿vale?
que en nuestra investigación creo que lo describimos bastante eso con bastante detalle, porque también lo vivimos, ¿no? Empezamos a compartir películas y nos empezaron a prohibir, y la ley Sinde, y bueno, ¿y por qué? ¿Quién está prohibiendo esto? Ah, es el bipartidismo. ¿Y por qué deciden esto si la gente está en contra? Ah, pero es que esta gente no está... O sea, se pasó de un cuestionamiento de un tema que era muy técnico, como el tema de la propiedad intelectual, la red, a gracias a la cultura libre, porque ya se empezaron a meter, claro, Nice Guy lo hizo tan mal, cobrándole a las peluquerías y a las bodas y tal, que cabreó tanto a la gente que dice, bueno, estos tíos, ¿qué es lo que pasa? Que no sé. Y se generó una formación de abogados expertos en temas de propiedad intelectual, de crítica, se pasó de una crítica a comparto archivos, ¿no? Y me lo están censurando, a quiénes son los que me están jodiendo esto, que son el bipartidismo, que son los partidos del régimen y que me quitan la democracia. O sea, ese proceso yo lo vi perfectamente en esos 3 años. Y es el proceso de la mimética, que va de la ley contra la ley Sinde al no les votes, que ya es el sistema político, ¿sabes? A democracia real ya hay un proceso totalmente lógico, que es invisible, pero que si tú lo viviste en la red, de cómo se van generando las campañas, cómo circulaban los textos, cómo la gente empezaba a cuestionarse una serie de cosas. O sea, ahí se va formando esa masa crítica, o sea, en cuanto a razonamiento, pensamiento, que de alguna manera es el sostén crítico y razonal también que lanza la convocatoria del 15 de mayo, una parte de él, ¿no? Y creo que es muy interesante ver cómo se va generando los detalles de ese cambio. Ese cambio de mentalidad que ha pasado de cuestiono la ley de propiedad intelectual, ahora que estamos pensando cómo vamos a gobernar. Pues ese cambio, o sea, ha sido por acontecimientos concretos y por prácticas de comunicación, por experiencias concretas, por una conquista hegemónica del sentido común, que yo creo que bueno, podemos estar expresando con mucha claridad, pero que yo creo que la llevamos dando la batalla entre todos, ¿no? También creo que Podemos ha recogido lo que hemos hecho entre todos durante estos 4 o 5 años. O sea, ha inventado cosas, pero gran parte lo que ha sido recoger toda esa experiencia colectiva enorme que ha habido, ¿no? Y creo que hay un cambio, de hecho, en la encuesta que hemos hecho, o sea, un cambio de los valores, cambio cognitivo y del marco narrativo de lo que era la política antes, de la narración dominante, del relato dominante del sistema de partido y del régimen, y de un relato mucho más abierto que está en disputa de qué va a ser la sociedad que viene, ¿no? Entonces, creo que en medio hay miles de microprocesos personales, colectivos, que a veces son difíciles de cartografiar, pero que si vas a las prácticas concretas, lo ves cómo se va fraguando en estos 4 años, 6 años, pues un cambio en la mentalidad social enorme y la cultura política de comunicación y las prácticas tecnopolíticas que ha generado eso. El papel de los medios convencionales, ¿sabes? Si veis el centro que nosotros hemos dado al modelo multicapa, no es casual, ¿no? Porque, ¿sabes? Si bien hemos conseguido construir una herramienta, ¿no? Porque para mí la tecnopolítica es la capacidad de sorprender al enemigo cuando el enemigo no te espera en algún lugar, ¿no? ¿Sabes? Ellos, estos se van a organizar en internet, ¿no? Pues claro, pues in your face, ¿sabes? Te acampamos todo el país y no te habías dado ni cuenta, ¿sabes? Y después las elecciones, presentaron las elecciones, y después... O sea, como que de alguna manera hemos apropiado de las herramientas que teníamos, ¿no? O sea, cuando empezamos organizando la red, porque veníamos de ese movimiento, menos a Pablo Iglesias y a la promotora, o sea, la idea era conquistar las redes sociales, que ahí podíamos hacerlo y era relativamente sencillo. Pero claro, sabíamos que había que romper, o sea, que la interacción entre capas físicas y capas de redes podía dar el salto a la capa al mainstream. Pero sabéis que teníamos todo el país ocupado y no salíamos en televisión. O sea, tuvimos que ser portada en el Washington Post para que... Fíjate, tenemos que romper el boicot, ¿no? Y el cierre mediático a niveles de multicapa, pero a nivel internacional. Tuvimos que ir a la portada de un periódico americano para que los medios le diera vergüenza y tuvieran que sacar al día siguiente la prensa. Y eso también fue... O sea, estuvimos ahí lanzando la información a medios extranjeros, que ahora siempre que hay protestas lo hacemos, ¿no? O sea, lanzamos la información a medios extranjeros para que los medios de fuera informen y así obliguen a los políticos, a la esfera mediática nacional de informar. Entonces, o sea, lo que yo estoy planteando no es
las redes sociales es la clave, no, es el juego táctico estratégico en el multicapa de cómo poder intervenir para que se den los procesos de comunicación social ampliados, ¿vale? A veces tengo la posibilidad de, si estoy en la tele, pues tiro desde la tele a redes y eso se retroalimenta, a veces no tengo posibilidad en la tele y tiro desde la red a la calle y eso me hace entrar en prensa y de ahí condiciono el debate con un trending topic, depende. ¿Sabes? Pero lo importante es comprender cómo funciona el circuito integrado de comunicación y cuáles son las posibilidades de intervención y de acción política colectiva en esas condiciones, ¿vale? No, ni la primacía de las redes, y ahí yo creo que, ¿sabes? No es que no está la gente conectada, ¿sabes? En el Estado más o menos la media está en 70% de conectividad a Internet. O sea, lo que pasa es que, claro, hay diferenciales muy grandes de cuánto tiempo se pasa la gente conectada, de para que un fenómeno llegue a todo el mundo de Internet tiene que ser un fenómeno muy distribuido y muy masivo y tal. Pero yo creo que el planteamiento, ya yendo al tema de que te quería enseñar una cosa directamente, a ver si me deja esto, de Sumando Podemos. O sea, yo estaba monitorizando el proceso de la a ver, esto va, sí. O sea, el proceso de la acampada, de la Asamblea Ciudadana, y con esta herramienta, que es muy sencilla, la recomiendo, se puede monitorizar la actividad de un hashtag en tiempo real, ¿no? O sea, pues aquí, por ejemplo, esto lo he estado haciendo estos días, aquí están las dos propuestas del equipo de Pablo Iglesias y de Sumando Podemos y su actividad en Twitter, ¿no? La azul es la de Pablo Iglesias, ¿no? Y aquí, que empieza más tarde de Sumando Podemos, pero aquí ves el índice de actividad. Estas son menciones en Twitter, ¿no? Y este es el día antes de la elección, ¿no? Ya se ve también en redes, ¿no? Que la actividad del perfil es mucho más alta y mucho más menciones y tal. Ahora, yo creo que hay un elemento interesante, que esto lo estamos analizando con los compañeros del Labo Democrático, que son gente de Podemos que está llevando a Plaza Podemos, a GRI, toda la parte de participación, ¿no? Que hay una evolución, esto no he hablado, tenía una parte pero no he querido hablar porque ya ahora me parecía demasiado, de cómo ha evolucionado la tecnopolítica del 2011 a 2014, porque la tecnopolítica no es una cosa estática, las cosas que servían en 2011 no sirven en el 2014, ya las convocatorias masivas que hacíamos en 2011, vamos toda la plaza, ya no sirven, no está funcionando, aparte ya saben que vamos a hacer eso y ya pierde chicha. Entonces, claro, tiene que haber nuevas estrategias para las nuevas necesidades del contexto político, que ahora a lo mejor las nuevas necesidades no son tanto salir a la calle y movilizarse, sino o estructurar estas grandes fuerzas, y tenemos que buscar otras herramientas. Entonces, una cosa que ha pasado interesante es que en Plaza Podemos, el que es la herramienta de Podemos donde está discutiendo, que tiene pues casi de 500.000 de usuarios únicos y tal, que hay una base más o menos de 10-15.000 personas que están debatiendo diariamente, la propuesta con más apoyo no era de Pablo Iglesias, era primero la de Podemos Participar Más, después Sumando Podemos y tal, y estaba más o menos igualado. ¿Eso qué te dice? Que si han ganado por 80.000 votos es que, claro, cada capa tiene una profundidad, ¿no? Y la capa televisiva, que ellos han conquistado de una manera muy inteligente, muy tal, pues tiene un impacto a la hora que todo el mundo puede votar para que la organización no sea de los militantes solos, sino de toda la base social, pues tiene un peso enorme. Y hay que ser claro con eso. Ahora mismo, o sea, el proceso político en su dimensión de profundidad, o sea, está claro que está dominado por la parte mediática más tradicional. Pero aún así creo que es la interacción, la de las distintas capas, la que tiene realmente la fuerza en el proceso. Pero claro, no podemos solo medir el número, claro, cuantitativo, también tenemos que ver los procesos de construcción colectiva y de pensamiento colectivo que se están dando en Plaza Podemos y que también está generando una masa crítica en Podemos, que no es solo la que va a votar el día que se vota, sino la que está levantando los círculos, la que está discutiendo de las cosas. ¿Se entiende un poco? O sea, yo creo que todavía estamos intentando comprender qué es Podemos, ¿no? Y ahora nosotros lo estamos estudiando en el sentido de cómo funciona, de cuáles son sus principales elementos de coordinación y cómo se articulan los distintos círculos, la capa más mediática, la capa de Plaza Podemos, Agri, cómo se está articulando todo eso. Y lo que me da la impresión es que es una masa gigante de millones de personas que están siguiendo cada vez más, sobre todo por la parte mediática, que los círculos crecen de una manera enorme, a veces muy caótica, a veces más orgánica, y que se están estableciendo como mecanismos intermedios, como Plaza Podemos, Agri, que permiten pues, formas de participación que muchas veces están vinculados más a una dimensión plebiscitaria, ¿no? De lo que propone alguien y ver si estoy de acuerdo o no.
pero que yo creo que es una organización en formación y está por definir cuáles son los mecanismos que van a imponerse y si esa masa crítica de militantes de 10.000 o 20.000 personas van a tener más peso o el peso lo va a seguir teniendo las votaciones más largas. O sea, ahí hay mucho que cortar y mucho que investigar para mejorar también Podemos y hacer que sea una máquina mucho más, que al mismo tiempo sea eficaz y democrática, ¿no? Que yo creo que es el reto. No sé si te respondo. A ver, yo estoy haciendo así como piruetas últimamente. O sea, yo creo que Podemos tiene ahora mismo, está dando la batalla en esta dimensión multicapa que estoy hablando. O sea, de una manera clarísima. Y yo me atrevería a hablar de una hegemonía multicapa, en el sentido de que no es solo que los medios de comunicación esté petándolo, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí esta es otra herramienta de análisis que muestra, estos son cuántos, por ejemplo, Alberto Garzón, Ada Colau, Falciani, Arias Cañete y Pablo Iglesias, ¿no? O sea, esto es 2013, la campaña electoral, y por ejemplo, esto es el año anterior, y esto es este año, ¿sabes? Fíjate el impacto de Pablo Iglesias aquí solo, ¿no? El impacto que ha tenido, ¿no? Y esto analiza las búsquedas que salen en noticias de periódicos y tal, ¿no? A ver, o sea, yo creo que Podemos ha hecho su propia estrategia tecnopolítica. O sea, el dominio de las redes que han tenido, o sea, Pablo Iglesias está superando a Rajoy en seguidores. Bueno, si no fuera porque Rajoy ha comprado no sé cuántos mil bots ahí con nombres que nadie... O sea, pero yo creo que lo que ha tenido una capacidad enorme Podemos ha sido de utilizar mejor que nadie este entramado y de hacer crecer. Ahora mismo están en 600.000 seguidores en Twitter, 800.000 en Facebook, 600.000 en Twitter, y los índices de, bueno, otro día el share del debate de Salvador eran 5 millones, ¿vale? Pero claro, los 5 millones sin los 800.000... O sea, no es lo mismo que tú me veas en la tele que tú me estés viendo todos los días en tus redes sociales, que tú estés consumiendo mi contenido y estés interaccionando con mi contenido todos los días. O sea, porque no... O sea, es como si hubiera distintos gradientes y distintas formas de integración y distintas capas. No es lo mismo uno que solo dice, bien, Pablo Iglesias, te amo, te quiero, tal, que una persona porque se implica en un círculo y que va a generar un proceso de formación y que se va implicando y tal. O sea, entonces hay distintos gradientes y distintas capas de implicación dentro de la profundidad y la complejidad que tiene Podemos en sí, ¿no? Entonces, yo creo que no creo que el 15M sea una contracultura, o sea, más bien creo que ha sido un cambio cultural, que es, eso lo decía muy bien Íñigo Errejón, decía, nosotros estamos recogiendo el trabajo que ha hecho mucha gente. O sea, realmente... Podemos no hubiera existido sin 15M, lo dicen ellos. O sea, bueno, es evidente, si no hubiera habido, o sea, había un artículo bastante bueno que decía, o sea, la diferencia entre el Frente Nacional en Francia y Podemos en España es el 15M. O sea, porque ellos ya tenían ese grupo intelectual pequeño antes y no se comían un colín, lo decían ellos mismos, porque no tenían ellos han tenido la inteligencia, por un lado, de situarse en los medios de comunicación de masa, que de alguna manera ya, y Pablo lo reconoce y siempre lo explica, que cuando vio a Ada Colau en el Congreso, ¿no?, que fue un poco la primera figura que sale del 15M y tal, dice, hostia, esto es lo que hay que hacer. O sea, ya lo estaban haciendo y ya lo entendían, pero ahí vio muy claro la personalización de alguna manera de esa indignación y de alguna manera ellos tienen una estrategia desde que empieza la tuerca de construir eso, de intervenir en el espacio de socialización mediática, ¿no? Pero al mismo tiempo de estar también en las redes, ¿no? Si tú fijas, todos tienen su Twitter y su fanpage y le dan mucho uso y lo usan bastante bien. O sea, entonces, o sea, yo creo que Podemos ha tenido su propia tecnopolítica, podríamos decir así, ¿no? Que esto tenía otra cosa que tenía que explicar, ¿no? Sobre todo a partir tanto en el lanzamiento de las campañas como después en usar Agree, no sé si lo conocéis la aplicación, ¿no? Que ahora también la estamos usando en Guañén,
o también cómo ha construido Plaza Podemos, también ha tenido su forma de uso estratégico de las herramientas digitales y las identidades colectivas, pero al mismo tiempo ha hecho un uso magistral de la esfera mediática, y por eso su modelo de comunicación o de hegemonía multicapa ha sido mejor que nadie. O sea, si bien, por ejemplo, el Partido X tuvo solo como una visión más de entrar en la capa de redes y una mayor dificultad de entrar en la capa mediática y muy grande de entrar a organizarse más analógicamente. Entonces, claro, el modelo se resiente, porque contra más capa tiene el modelo y más profundo es y más complejo, más fuerte es tu hegemonía. Entonces, de alguna manera, sí estoy de acuerdo con lo que tú planteas y creo que ese saber entrar en la capa mainstream ha dado un plus muy importante, que Podemos no se entiende sin eso, pero que Podemos es mucho más que eso, y que Podemos sin el 15M no tendría sentido. Es que ni siquiera lo hubieran intentado lanzar porque no hubieran tenido un suelo sobre el que edificarse, ¿no? Y también creo que Podemos va a necesitar mucha tecnopolítica para realmente poder cambiar las cosas y para que realmente la participación, o sea, porque la tensión es, vale, tenemos un grupo de dirigentes que son unos fenómenos y todos los demás aplaudimos, muy bien, chavales, bien, tal. O sea, lo que queremos realmente, y creo que ellos también, o eso entiendo, es que haya, pues yo que sé, una sociedad mucho más capaz, mucho más distribuida, mucho más poderosa y que sea capaz de empoderarse y generar un contrapoder y una inteligencia colectiva mucho más fuerte que no solo un grupo de intelectuales a los que seguir, que están siendo muy importantes y clave en el proceso, pero yo creo que el punto y la tensión, yo creo que también respecto al modelo latinoamericano, que también conozco, también he estado allí, no tan bien como ellos, pero he estado en Venezuela, en Ecuador y en Brasil, y viendo un poco ¿sabes? Que ese pueblo universitario formado, crítico en ese bagaje, no es el pueblo boliviano, ni el pueblo ecuatoriano, ni el pueblo de Ecuador. No es el mismo pueblo, ¿vale? No es la misma gente, no es la misma formación, no tienen los mismos deseos, no tienen la misma visión. O sea, no es una masa unificada, ¿no? Ni allí lo creo, ni aquí tampoco. O sea, pero la historia es cómo este giro, esta mezcla de ADN latinoamericano de Podemos más 15M remezclado que han hecho, ¿no? En esta visión de hegemonía, tiene que plantearse una serie de problemas de cómo se construye ese pueblo que están diciendo. ¿Es un pueblo unido, unificado? ¿Es una multitud distribuida? ¿Es una inteligencia colectiva? ¿Cómo se compone que de distintos dispositivos y herramientas se da para construir un proyecto nuevo de país, ¿no? Y ahí hay como un montón de problemas complejos abiertos, ¿no? Evidentemente la paz ha sido uno de los elementos más en la evolución del 15M, porque es un poco anterior, pero explota y crece en el contexto del 15M, y evidentemente ha sido de los movimientos que mejor han sabido conectar con un público, por un lado, muy específico para generar estos procesos de empoderamiento por abajo, pero al mismo tiempo de convertir en mainstream, ¿no? Pues yo qué sé, pues en el pronto, ¿no? Las pegatinas de la paz, ¿sabes? Que eso es, pues eso es hegemonía, ¿no? Y Pablo y Íñigo lo reconocen, ¿no? Cuando vimos a Ada Colau, vimos ahí, porque realmente pues ya tiene un porte, ¿no? de humanidad, ¿no? Y de No, no, evidentemente, yo ahora tengo la suerte de trabajar con ella en Guañén, y es una pasada, y es una compañera, yo la conozco hace mucho tiempo, que trabajamos el movimiento antiglobal, en antiglobalización juntos, bueno, como también estaba Pablo, somos la misma generación, y realmente ella ha tenido, por el trabajo que ha hecho los últimos años, ¿no? De fajarse tanto en la prensa como en los desahucios, como en el trabajo de base y tal, ha construido pues una capacidad de hablarle al 99%. Que de alguna manera la promotora la ha construido en 3 años en La Tuerca, ¿no? Que también, o sea, con todo mi cariño y mi respeto, porque yo lo respeto mucho a ellos, pues yo qué sé, mientras estaban montando el 15M, ellos estaban haciendo programas de televisión, que está muy bien, y después les ha servido para atacar ahí. Pero que yo creo que ellos han hecho un esfuerzo enorme de saber hablarle a la gente común, y creo que también lo están haciendo muy bien, ¿no? Con un estilo distinto al que tiene Ada, pero realmente yo creo que han tenido la capacidad de conectar con... Se haga bien de los servicios sociales de los grandes ayuntamientos del cinturón de Barcelona, de
trabajarse durante tiempo con gente de la calle. Ellos vienen de partiduchos prosoviéticos, de la universidad y de pequeños partidos de extrema izquierda, los que llevan 30 años batallando en Madrid para hacerse con cuotas de poder, es decir, el origen social y político. Sí y no, sí y no. ¿Sabes? Yo los conozco de hace muchos años los dos, ¿sabes? Y no son todos iguales, no es lo mismo Íñigo, Pablo y que... Yo soy muy fan también, ahora que no nos ve nadie. Pero, ¿sabes? Que yo creo que si bien vienen de tradiciones distintas, sí hay como búsquedas comunes desde lugares muy distintos, ¿no? Ada es una activista que se ha hecho ahí en la calle y tal. Y los otros han sido del mundillo político y son distintos a Monedero que Íñigo, no sé qué, pero sí es verdad que tienen un peso universitario de otro tipo, otro estilo, pero que también al mismo tiempo está haciendo ese viraje para tener un lenguaje y una capacidad de conectar con la gente que la gente lo dice, yo con el coleta ese, ¿sabes? Que es muy evidente que también lo están haciendo bien, ¿no? Si no, no tendrían este éxito enorme que están teniendo, ¿no? De popularidad. Un poco es nuestra hipótesis lo que hemos verificado en los estudios de distinta manera. No solo que, o sea, hay una encuesta que explica que si venías de alguna participación, de algún movimiento social, el que más se nombraba era la ley Sinde, ¿vale? Por un lado. Por otro lado, está el ejemplo este que daba de la técnica de análisis que hemos hecho, donde el 33% de la gente que había tuiteado no les votes, ¿no? Que es ley Sinde, había tuiteado Spanish Revolution, es decir, una parte importante de los usuarios de Twitter venían de ahí. Pero es que después, conociendo a la gente que montó la convocatoria, la gente los primeros que se quedaron en Acampada Sol, que por cierto, algunos ahora están en Podemos, otros están en otras cosas, pero o sea, hay mucha gente que viene de ese movimiento. De hecho, es el movimiento que ensaya y hace muchas cosas que después hace el 15M, que lanza las convocatorias virales, que usa de manera estratégica las redes, que monta las campañas en Facebook y en Twitter, que es capaz de montar por los primeros streaming. Es como, no es solo eso, y no podemos decir que sea lo único. Nosotros decimos que hay como varios factores claves para que se dé esa combinación, y es, por un lado, la crisis, pero la crisis como condición necesaria que no es suficiente, porque hay sitios donde ha habido y hay una crisis enorme y no hay ningún movimiento, ¿vale? Y de hecho, en Brasil y en Turquía, en sitios donde hay crecimiento y hay movimientos parecidos, hay la primavera árabe, que tiene un efecto, por lo menos la gente que estamos organizando los primeros meses del 15M, dijimos, bueno, esta peña la ha hecho en Tahrir aquí, ¿sabes? Tiene un efecto muy directo. De hecho, la gente que ocupa los primeros 40 de Sol, hay varios que he entrevistado que dicen, no, es que yo vi lo de primavera árabe, estamos aquí, había todo ese ambiente, y yo digo, vamos a hacer como Tahrir. O sea, hay una influencia directa en los actores tal. Después yo creo que hay esta apropiación masiva tecnopolítica, que tengo muchísimos datos que no quería aburrir, solo he puesto un par de slides de esta apropiación de miles de personas que no venían de los movimientos sociales. Lo más parecido era un poco la ley Sinde y tal, y dice, coño, estos tíos nos están engañando, lo estoy viendo aquí por la red, una campaña, democracia real ya, esto es muy sencillo, tal, lo cojo, venga, man, una mani, no viene convocado por nadie, esto son cosas de sentido común. O sea, hay como una combinación de esa apropiación tecnológica, de esa memoria de ese movimiento y que mucha gente tiró ahí, de la situación de empoderamiento y de cabreo social con el malestar de la crisis y de lo que estaba pasando en el mundo árabe, ¿no? Esa combinación detona el acontecimiento. A ver, claro. No, a ver, yo creo que tiene sentido lo que dices, pero claro, todo remite siempre a otras cosas, ¿no? Pues yo qué sé, si no hubiera habido franquismo, no hubiera habido no sé qué, ¿sabes? Pero que yo sí creo que, o sea, es muy evidente que, bueno, es que todo el mundo de Podemos dice que, y está muy en cosas de Podemos, que no quiere decir que sea solo 15M, ¿no? O sea, yo creo que es muy evidente que hay el aprendizaje
en América Latina que hace el equipo de la promotora en los años que está allí, pues todo lo que aprenden, en cómo se han hecho procesos constituyentes, las campañas, y esos conocimientos no los tenía el Partido X, no los tenía nadie aquí, los tenían ellos porque habían estado allí, habían aprendido cómo se hacen campañas electorales, cómo se juega en ese juego que el 15M no era de ahí, ¿no? Era un movimiento en lo social, ¿no? Es como, o sea, ellos hicieron de alguna manera una cosa parecida a lo que era al 15M, pero en el espacio institucional, con las reglas del espacio institucional. Pero claro, es difícil entender, o sea, que esa masa crítica previa que se construye ahí, esa visión crítica con el bipartidismo, con tal, que se va construyendo a lo largo de los años, con toda esa cultura de Internet y que crece de manera tan radical. O sea, Podemos se basa en el cambio mental, cultural y de consenso que genera el 15M, ¿sabes? O sea, todo lo que están diciendo la gran mayoría de las cosas, lo que pasa es que ellos tienen una teoría, hacen una crítica a la visión de los movimientos sociales, que siempre lo explica Íñigo muy bien, dice, o sea, la gente dice, no, había una teoría de acumulas en lo social y después te vas a lo político, y ellos están diciendo no. O sea, lo electoral organiza en sí, puede organizar fenómenos de autoorganización como se han dado en el 15M, pero en torno al espacio electoral, y llevan razón. De hecho, las encuestas que había después del 15M, o sea, el 70% estaba esperando que el 15M montara una candidatura propia a las elecciones. ¿Sabes? Es que es lo que estaba pidiendo la gente. Los activistas no, ¿vale? Porque también dentro del 15M, como he visto que son muchos millones de la gente que apoyó, o sea, a lo mejor el núcleo del millón más activista, a lo mejor eran los que menos querían porque querían seguir haciendo solo movimientos sociales y tal. Pero los millones de personas que tal, lo que estaban diciendo es, hace falta que se complemente la lucha a la calle con la lucha institucional. Y eso es lo que ha hecho Podemos con mucha habilidad y utilizando lo que sabían que era... O sea, y a veces innovando menos en algunas partes, pero utilizando las herramientas que tenían para desencadenar el proceso, ¿no? Entonces yo creo que son fenómenos que están muy conectados, pero o sea, yo sí diría que para que se forme el 15M necesitas todo ese movimiento de Internet y del Leisinde, y para que se forme Podemos sin el 15M no hubiera tenido sentido ni siquiera atreverse a lanzar algo así, ¿no? Pues me alegra que me hagas esa pregunta. No, a ver, o sea, yo creo que Guanyén es otro prototipo y otro experimento bastante distinto a Podemos, aunque nazca pues, de la misma comprobación del 15M, porque es lo mismo. Pero la hipótesis es distinta. Si la hipótesis de Podemos es lo electoral articula y tengo un centro mediático súper fuerte, después lanzo organizarlo en círculo, buscaros la vida y yo tiro con mi rollo mediático a tope. Y ahí entra todo, para bien y para mal. Los que estáis en Podemos lo sabéis, ¿no? En Guanyén es otra lógica. En Guanyén hay un tejido ya urbano en la ciudad de gente que está haciendo cosas, que está peleando, que en cada sitio es muy distinto, que evidentemente se ha neutrado y se ha revitalizado con el 15M, pero hay la posibilidad de ganar y nos va la vida en ello. No tiene sentido que haya unas 10.000 marcas si tenemos unos acuerdos de cosas de confluencia que ya estamos muy concretas que quiere la ciudadanía. O sea, como nosotros decimos, confluencia en base, no estamos encontrando los desahucios, no estamos encontrando las manifestaciones, estamos de acuerdo en que no puede haber malnutrición infantil, que no puede haber desahucio, que hay que recuperar la ciudad de la élite financiera y tal, pues hagamos un esfuerzo, dejemos un poco nuestras identidades que tanto nos gustan de las peleas de siempre y tal, y pongamos el objetivo por delante y hagamos un esfuerzo en torno a unos criterios mínimos de base, que son, uno, son convocatorias para ganar, entonces es necesario hacer confluencia y esa confluencia obliga a que pierdas parte de tu etiqueta y se consideren primero. O sea, no es una suma de siglas, porque 2 más 2 no son 4 en el términos electorales, y donde lo que hemos aprendido de Podemos, una de las cosas, es que cuando hay protagonismo ciudadano la cosa funciona bien. Cuando los ciudadanos se apropian de la política, que es lo que hemos visto desde el 15M, es como abrir otro instante 15M, pero en el plano municipal y de recomposición, donde haya, pues por un lado, las fuerzas activas de los movimientos que llevan mucho tiempo, pero también con la tensión de romper nuestros propios vicios identitarios internos, ¿no? De yo estoy a gusto con mi grupito, esto que somos de los más radicales de este tema, y yo tengo una estructura y mi movida aquí, sino obligarte a estar con otros, a mezclarte con otros,
bajo una lógica de protagonismo ciudadano. Esto no es una cosa de izquierda ni de derecha, que vuelvo a repetir que es también lo que está planteando Podemos, pero que esto le pone muchos problemas a Izquierda Unida, por ejemplo, ¿no? O los partidos que se reclaman de una manera muy fuerte y muy identitariamente de izquierda, que también tienen el problema, por lo menos nosotros tenemos el problema que ICV pues tiene una deuda de 9 millones de euros y casi todo con la Caixa, que es lo que tienen también los partidos, que pues tienen una estructura que tienen que de alguna manera mantener, y están pensando, claro, en el objetivo de ganar la ciudad, pero al mismo tiempo de no perder su estructura, ¿no? Entonces, claro, eso les da mucho menos libertad que a las fuerzas ciudadanas que se tienen que articular, ¿no? Entonces, protagonismo ciudadano, práctica de confluencia por objetivos concretos, generosidad y poner las identidades en un segundo plano para que haya un protagonismo ciudadano, listas abiertas y programa colaborativo por objetivos concretos para recuperar a la ciudad. O sea, como que son unos elementos muy sencillos, pero que pues tiene que haber una renovación de la forma de hacer que viene mucho del 15M para que no se convierta pues una suma de siglas y que la vieja política pues encuentre una vía de salvarse, porque tampoco se trata de eso, ¿no? Se trata pues, de volver a tomar el protagonismo y de plantear un desafío de contrapoder municipal que ponga las bases, ¿sabes? Para si ganamos a nivel de las elecciones autonómicas o generales, pues haya un contrapoder municipal que sea capaz de llevar a la democracia a lo que está más cercano, ¿no? No sé si más o menos... Hemos sacado una guía, no sé si la habéis visto, hemos sacado una guía bueno, la han pedido, de algunos elementos que nos parecen importantes para que funcionen los Guanyen, que yo creo que es bastante de sentido común, y no sé, yo creo que mientras que haya un protagonismo ciudadano y las organizaciones, sobre todo que yo creo que el músculo ahí va a estar pues, entre los movimientos sociales, post-15M, todo lo que pueda aportar Podemos y tal, tienen que articular pues, una mayoría social de cambio en las ciudades, ¿no? A ver, yo no soy un experto en temas de imagen ni es el tema que me dedico, ¿vale? Pero, ¿sabes? Ellos están mezclando, ¿no? O sea, lo mismo que en las estrategias de comunicación que nos llevaron al 15M son la apropiación y la derivación de los aprendizajes tecnopolíticos, pero también del uso estratégico del marketing viral para otros fines. Ellos están haciendo lo mismo con el marketing político más tradicional de izquierda para hacer su historia. Y me parece bien, me parece bien. O sea, me parece bien en el sentido de cuál es ellos lo tienen muy claro, ellos van aquí a ganar, ¿no? Y saben que en el marco de la política mainstream con elecciones hay una serie de juegos y de normas que tienes que batallar en ellas. Entonces yo creo que ellos están jugando, conociendo muy bien el marco, ¿vale? Y que eso se juega en una serie de normas, pues yo qué sé, pues la figura de representación de un líder o un portavoz, que tampoco es solo un líder, hay más gente detrás y tal, pero que ellos visibilizan, ¿no? Esa figura, ¿no? Y creo que es una apuesta que le está funcionando para ese objetivo. Pero claro, si al final se convierte todo en una especie de mundo fanboy de Pablo Iglesias, pues, o sea, ese empoderamiento ciudadano que ellos mismos dicen no habrá, ¿no? Él siempre dice, no, el poder no me teme a mí, a un tío con coletas, sino teme a la gente. Yo creo que lleva razón en eso. O sea, la historia es, si los procesos de subjetivación política que genera Podemos generan empoderamiento y autonomía o generan sometimiento y fanboys. O sea, yo creo que generan fanboys y generan también empoderamiento. Yo creo que son contradictorios y hay riesgos, ¿no? en esta apuesta, ¿no? Porque es generar un poder muy grande sobre algunas personas en particular y con una responsabilidad enorme y se te puede ir a la mierda todo, pero al mismo tiempo es como una especie de caballo de Troya dentro del sistema en el que se juega o sea, no me creo que se puedan ganar unas elecciones generales sin portavoces, ¿sabes? Venga, ¿quién es? Un día cada uno, no. O sea, en el plano de la macropolítica, ellos están
jugando en las reglas, cambiando algunos elementos, haciendo las cosas de otra manera, pero al mismo tiempo jugando ahí. Y creo que para ganar en ese campo, en parte hay que hacerlo así, ¿vale? Eso no quiere decir que no nos preocupemos de eso, que se le... Yo que sé, a mí hay cosas, por ejemplo, el otro día cuando estaba ahí empezó a callar a la gente, ¿no?, en la Asamblea Ciudadana, no habléis. Me pareció como una técnica un poco de control de masa, un poco fuera de lugar. Pero al mismo tiempo, o sea, yo qué sé, por la puesta en escena, ¿no?, está muy pensada, ellos salen al final de la Asamblea Ciudadana, salen todos juntos. O sea, todos esos detalles ellos los tienen muy pensados, de haberlos visto y de cómo se construye una campaña política, cómo se construye una imagen y tal. Y creo que son elementos que, nos guste o no, en el campo de la macropolítica y del mundo electoral, son fundamentales y ellos lo están entendiendo bien y están haciendo bien. Que eso comporta riesgos y peligros, totalmente de acuerdo. Que se puede hacer de otra manera, pues yo qué sé, por ejemplo, la puesta de escena de Guañén, no sé si habéis visto, yo qué sé, pues nuestros vídeos de presentación o nuestras presentaciones, otro estilo, ¿no? Pues yo qué sé, habla muchísima más gente, hay mucha más paridad de tíos y tías, hay otro estilo, o sea, ahí se pueden hacer, no sé, ellos están más, el atril, ¿no?, el atril, el gran tal, o sea, yo creo que se pueden hacer puestas en escena que pongan en valor otro elemento. Pero que si tú quieres jugar al campo de la macropolítica, de ganar elecciones y tal, en el campo municipal también tienes que jugar en parte en esos elementos, porque si no, o sea, no llegas al público de la profundidad que hay, que tienes que llegar para ganar. Después otro elemento que planteas, o sea, yo creo que ellos tienen pensado bastante la cosa. Ahora ellos están haciendo un discurso muy socialdemócrata, y ellos lo dicen. O sea, lo que nosotros planteamos son cosas socialdemócratas, porque ellos se están chupando al PSOE, y les va estupendo. Y porque ahora mismo está tan mal la cosa, que hacer una cosa socialdemócrata es súper revolucionaria, ¿sabes? Yo qué sé, o sea, está tan desastre todo que... Y también entiendo que van a ir del desastre total que hay a conquistar un paso y dos pasos, y cuando conquistemos el 2 vamos a tirar el 3 y el 4. Y hacen bien, porque no va a decir, venga, sí. O sea, de hecho, por ejemplo, con el programa se están reculando, ¿no? Renta básica, tal. Han tirado muy arriba porque estaban en tal y tienen que ir, y sobre todo con una visión de realismo político y pragmatismo, a conquistar un paso y 2 para después dar tercero y cuarto. O si ganamos, por ejemplo, las elecciones en Barcelona a la alcaldía, pues tenemos ganas de transformar todas las cosas. Pero no vas a hacer, venga, cerramos el centro de internamiento, nacionalizamos el agua y al mismo tiempo cerramos, ¿sabes? Aunque tú vayas a tenerte que enfrentar a niveles de desobediencia institucional, incluso importante, no puede ser todo sin sentido y sin cabeza. Tienes que dar pasos tal y ir viendo cómo camina el proceso y estar a la altura del ritmo y el tiempo de la política y del conflicto. Y por eso no puedes hacer una declaración total de vamos a hacer solo esto, tal, y va a ser así, ¿sabes? Una política es una relación compleja de fuerza y tienes que ir dando paso a paso según el contexto, ¿no? Entonces, yo realmente creo que lo están haciendo muy bien. O sea, y se podría hacer de otra manera, pero no sé si hay otro grupo que tenga antes la capacidad de saber aprovechar que ellos han tenido, ¿no? Que no quiere decir que ellos son los responsables de todo. Ellos han sido quienes mejor han catalizado ese malestar y ese post-15M y realmente hasta ahora creo que lo están haciendo mejor imposible. Ahora a ver, que vaya a salir bien, bueno, eso está por ver. Y que no vaya a haber desastre, no hay ninguna revolución donde todo es un plato de todo el mundo se abraza y todos son amigos, no hay problema, eso no ha pasado nunca. Va a haber conflictos, tensiones, contradicciones y ellos las van a cabalgar y las vamos a cabalgar y ahí tenemos que ver de dónde veníamos, no mirar desde el mundo ideal de cómo sería el mundo perfecto, eso no existe, sino dónde estamos y cómo podemos avanzar en saltos para arriba para ganar más libertad, más derechos y ahí va a haber muchas contradicciones y cosas que no nos van a gustar, cosas que nos van a gustar más. Y eso yo creo que es no sé si te respondo a...